Les quiero dar la bienvenida a todos. Qué chévere que se están dando la oportunidad de participar de este espacio. Para nosotros siempre también seguirá siendo un placer enorme trabajar desde XD Tribe por seguir haciendo lo que hacíamos antes, ¿no? Desde que nacimos, y es empezar a entregar información, empezar a ayudar a diseñadores que ya están trabajando en el mundo del diseño, pero otros que hasta ahora están arrancando. Nuestra intención es que cada vez hayan más diseñadores y más diseñadores disponibles para las empresas, porque todos sabemos cómo el diseño ayuda a resolver retos y ayuda a resolver problemáticas, ¿no? Entonces, les doy la bienvenida. Muchas gracias. Ahorita les cuento para qué es ese link que hay de Trello por ahí en el YouTube. Tranquilos, no se preocupen, no se afanen. Y ya les cuento. Primero les voy a poner algo de contexto. ¿Por qué? Porque hoy justamente es una sesión para hacer el lanzamiento de algo que denominamos Design Sprint Open. ¿Qué es Design Sprint Open y por qué nace este programa? Resulta que en Design Sprint hemos encontrado un marco de trabajo muy sólido que nos ha permitido resolver problemáticas de una manera muy rápida, resolver retos, validar hipótesis de una manera muy rápida. Y esto nos ayuda, obviamente, dentro de las organizaciones a acelerar muchos procesos que son necesarios para poder impactar allá afuera. Y hoy en época de confinamiento, en épocas de COVID, hacer Design Sprint es importante porque las empresas han tenido que reinventarse, han tenido que sacar productos nuevos, han tenido que reinventar productos que ya tenían. Incluso otras han tenido que volcarse a crear una compañía completamente nueva porque las cosas ya no funcionaban con las que tenían antes. Y Design Sprint es una herramienta, es un marco de trabajo interesantísimo que puede ayudar a eso. Pero también Design Sprint Open nace porque ya lo teníamos y lo veníamos masticando hace un tiempo con Manu desde XD Tribe, y hablábamos con Manuel cómo hacemos, qué hacemos con Design Sprint, porque esto, la gente necesita más saber cómo utilizar una herramienta como estas. Y tuve la oportunidad de hablar con una amiga que está en Múnich, que ella trabaja para una startup que se llama Freeletics, se llama Natalia Suárez. Y Natalia me decía, mira, Pipe, yo conozco a alguien en Alemania que el hombre se apasionó tanto por el Design Sprint y encontró tanto valor en el Design Sprint que él empezó a hacer espacios abiertos y gratuitos para la gente, para que cada vez más gente conociera esto. Y yo dije, pues bueno, hagamos algo así similar en Colombia, hagamos algo similar desde XD Tribe, y nace Design Sprint Open. Y va a ser un espacio abierto. Todos los meses vamos a tener digamos, una actividad, un ejercicio, un caso de estudio, un invitado que sepa de Design Sprint. El mes que viene es Andrés Vargas, además de ser un gran amigo y de ser de la casa, es una persona que es excelente profesional, que es un diseñador brutal y además es muy, muy teso en Design Sprint, y por eso lo tendremos en el Design Sprint Open. Para que sepan, esto va a seguir pasando cuando pasen los tiempos de COVID, cuando nos podamos volver a ver. La intención es que también tengamos ejercicios de estos presenciales y que sigan siendo igual, espacios abiertos, espacios gratuitos donde podamos conocernos, donde podamos colaborar y aprender un poco más. Entonces, ya para no hacerles más largo el contexto, vamos a arrancar de una vez hacia lo que vinimos. ¿Para qué sirve un Design Sprint? Porque más allá de definirte qué es, lo más importante acá es que sepas para qué te sirve. Y en primera instancia quiero que sepamos una cosa, y es que el Design Sprint está diseñado en sí para poder validar posibles soluciones. Ojo, validar posibles soluciones, porque hay gente que dice, es que yo hice un Design Sprint y al final las pruebas no salieron tan chéveres. Pues en una semana validaste una idea y no te gastaste un montón de dinero desarrollándola completa y lanzándola al mercado. Esa es la intención de Design Sprint. Validar posibles soluciones de grandes retos en un lapso de tiempo muy corto. Esa es la intención. Para eso es para lo que te sirve. Y ojo, porque hay personas que creen que esto sirve solo para productos digitales y no es así. Esto no sirve solo para aplicaciones móviles o para aplicaciones web. Esto también sirve para otro tipo de productos, para otro tipo de servicios. Sirve incluso, yo he participado en procesos de Design Sprint solo para definir la marca en una empresa, para un producto específico, para la definición de la marca, para definir estrategias. Incluso tuve la oportunidad de participar en un Design Sprint en el que se definía la estrategia de go-to-market de un producto que ya estaba validado y demás. El Design Sprint fue única y exclusivamente para diseñar la estrategia. Y también se pueden hacer para procesos y procedimientos dentro de las organizaciones. Entonces, quiero que tengamos claro que no es única y exclusivamente para productos digitales, que puede funcionar para más cosas, que sean retos grandes que se deban abordar y que necesitemos validar a gran velocidad. De hecho, está empatando muy bien y de una manera increíble en empresas que trabajan con modelos ágiles,
justamente porque necesitan hacer validaciones muy rápido antes de ponerse a meter features en sus productos o a sacar servicios nuevos, o incluso que se les pase o se les cruce por la cabeza crear una spin-off a partir de algún concepto o alguna idea que tienen en mente, pues lo pueden validar muy rápido en cuestión de una semana para no cometer muchos errores. Algo así como muy relacionado a un término que muchos hemos escuchado, sobre todo si estamos en el entorno de emprendimiento, que es falla rápido y falla barato, ¿no? Entonces, primero, para eso, es importante entender cuáles son las fases que tiene un Design Sprint y contarles que Design Sprint tiene 3 versiones que les voy a explicar hoy. La primera versión que nace es de 5 días. Y Design Sprint nace de la aceleradora que tiene Google para sus procesos de aceleración de startups, que se llama Google Ventures, y nace de haber validado muchas veces con muchos proyectos cómo hacer para validar ideas. De ahí nace Design Sprint, ¿sí? Hay una persona que no es que lo haya creado, pero sí fue la persona que se encargó de que esto se conociera y se masificara y empezara a repartirse por todo el mundo, quien lo popularizó, que es Jake Knapp. Pero Design Sprint fue creado dentro de Google Ventures, que es la aceleradora de Google. Entonces, la primera versión de Design Sprint contemplaba 5 días. 5 días en el que el primer día ibas, digamos, a tener una claridad o a entender muy bien esa problemática o ese reto que estás abordando, que acá se le llama mapping, que eso se haría el lunes. El día martes se haría bocetado de ideas. Ese era un día de divergencia, de sacar todas las ideas posibles, pero esas ideas posibles se iban a bocetar de una vez, ¿sí? Se iba a hacer sketch. Luego nos iríamos al miércoles, que el miércoles ya tiene que ver con cómo vamos a tomar decisiones con respecto a esos bocetos, a esas ideas que ya hemos sacado. Luego nos íbamos al jueves, en donde prototipábamos lo que decidimos, y el viernes lo testeábamos con usuarios reales. Entonces, ese es el contexto del marco general de cómo funciona Design Sprint en su versión primera. Pero después apareció una segunda versión que dice, hey, esto lo podemos hacer en menos días. ¿Por qué 5? Podemos hacerlo en 4 días. Y hacerlo en 4 días implicaba que el primer día yo entendía y de una vez bocetaba. O sea, ese día tenía aterrizaje y análisis de la información y de una vez empezaba con divergencia. Luego, el martes, decía, listo, ese día tomo las decisiones y armo mi storyboard o armo cómo va a ser el plan de prototipado. El miércoles prototipaba y el jueves ya testeaba. Si se parece un montón, lo único que hicimos en realidad fue unir el lunes y el martes en el mismo día. De ahí para adelante siguió funcionando de la misma manera. Luego aparece Design Sprint versión 3. Entonces, ¿qué es el Design Sprint versión 3? O el 3.0. Decimos, hey, espérate porque hay que entender mejor. Yo creo que está mejor si nosotros en el primer día nos dedicamos a entender muy bien y más bien en el segundo día sí bocetamos y decidimos durante el mismo segundo día. Entonces, realmente, si ustedes ven, son exactamente las mismas fases. Lo único que hacen es que se distribuyen de manera distinta en los días. En el tercer día se prototipa y en el cuarto día se testea. ¿Qué ocurre? Ocurre que, como todas las metodologías, yo no soy muy purista ni de los métodos, ni de los marcos de trabajo, ni de las metodologías. Tú puedes hacer adaptaciones de acuerdo a las necesidades que tenga tu negocio y de acuerdo a algunas otras variables adicionales que más adelante las podremos comentar. Yo en lo personal he participado en Design Sprint de los 3 niveles, tanto los que llevan 5 días como los que llevan 4 días haciendo entendimiento y bocetado en el primer día, o los que conllevan también 4 días haciendo bocetado y convergencia, también se le denomina, que es tomar la decisión de qué se va a prototipar en el segundo día. ¿Cuál es la diferencia? En realidad depende de las variables que estén afectando tus decisiones, las variables que estén ligadas a los objetivos de tu proyecto o de tu reto en particular que estás abordando. Lo que sí para mí es muy relevante y es muy importante es ojalá tener un proceso de investigación y de levantamiento de información antes de un Design Sprint. O sea, que no se haga durante el día 1 en el que estamos haciendo entendimiento y análisis. Para mí eso es supremamente relevante y lo empecé a adaptar muchísimo más cuando me daba cuenta que partíamos el primer día de demasiados supuestos, que no está mal. Claramente Design Sprint permite arrancar de algunos supuestos y algunas hipótesis, pero entre más información verídica tengamos, entre más información real que se acerque a la fuente primaria, que son los usuarios y los clientes, tengamos, pues claramente nuestras decisiones van a ser mucho mejores dentro de todo el proceso. Entonces, esos son las 3 niveles o las 3 versiones del marco de trabajo para que las tengamos claras. Y lo que les digo, yo en lo personal no soy muy purista de aplicar marcos de trabajo de la manera exacta y tal y como dicen los libros o como dicen los documentos. No soy muy de esos. De hecho, hay que involucrar más cosas.
Entonces, de ahí para allá, entonces pasamos primero de una vez a cómo vamos a hacer un design sprint. Ustedes se acuerdan que esta sesión tiene que ver es cómo vamos a hacer un design sprint de manera remota, ¿cierto? Por eso es que está allá el tablerito de Trello que está en el link de YouTube. Entonces les voy a pedir un favor enorme, y ese favor enorme es que vayan allá al link de YouTube, ahí en ese tablerito de Trello, y entren ahí. Les voy a quitar un momentico de compartir esa para compartirles el tablero. Entonces, este es el tablero que deben ver. Ya veo que hay 34 personas conectadas en ese tablero. Si ustedes lo ven, tenemos en la primera columna entender y analizar, en la segunda idear y bocetar, en la tercera decidir, en la cuarta prototipar y en la quinta testear. Son exactamente las mismas fases del design sprint. Entonces, en la preparación, lo primero que tenemos que tener para poder trabajar de manera remota un design sprint con nuestro equipo de trabajo, claramente son esas 4 columnas que corresponden a cada una de las fases. Ya ahorita vamos a ver cómo se mueve la información y cómo se utiliza la información a través de esas 5 columnas que están ahí, que son las fases. En la primera ustedes ya van a encontrar unas tarjeticas. ¿Por qué? Porque es que acá yo no les vine a hablar única y exclusivamente teoría y conceptos. Acá vamos a hacer un ejercicio práctico con un diseño de un producto que existe hoy en día, que es un producto que tenemos allá afuera ya en el mercado incluso, para que se den cuenta con un caso de estudio cómo funciona el tema y no se quede única y exclusivamente en conceptos que pueden ser muy etéreos y que cuando los vayas a aterrizar sean mucho más complejos. Entonces, esas tarjeticas que están ahí en el costado izquierdo son y corresponden a algunas hipótesis y algunos datos que se tuvieron en el proceso cuando se estaba haciendo la resolución de este reto para llegar al producto que les cuento en el caso de estudio. Listo. Entonces, ya los que entraron al Trello, ahorita vamos a continuar, pero ahora vuelvo acá. Muchos se preguntan por qué Trello. Y de hecho hay varias personas que me han dicho, hey, existiendo soluciones y aplicaciones como Mural y como Miro, ¿te pones a utilizar Trello? Bueno, pues las razones por las que me pareció que es maravilloso utilizar Trello son las siguientes y se las voy a exponer. Uno, es una herramienta supremamente liviana. O sea, ustedes han cargado tableros de Miro o de Mural y se han dado cuenta que en muchas ocasiones por la carga gráfica que tiene y demás, a veces se demoran en cargar. O sea, necesitas una muy buena máquina y también una muy buena conexión a internet para que carguen rápido. Esa es una. La otra razón también es porque resulta que Miro y Mural, por ejemplo, esas son 2 herramientas que me parecen magníficas, pero que tienen demasiadas funcionalidades. Y resulta que a veces vamos a invitar a nuestro design sprint gente que no las conoce, gente que no es muy diestra utilizando este tipo de herramientas. Entonces les va a costar un montón utilizarlas y eso va a generar un poquito de fricción. Trello es demasiado intuitiva. Además que hay un montón de gente que ya la conoce porque por alguna razón ha resultado trabajando en ella, ya sea para gestionar un proyecto, ya sea incluso para gestionar sus tareas del día a día en su casa, cosas por ese estilo. Entonces, es una aplicación que es mucho más cercana a la gente, que es mucho más fácil de utilizar, que tiene una curva de aprendizaje mucho menor y eso ¿qué va a hacer? Va a eliminar una cantidad de fricciones. Recuerden que cuando estamos hablando de diseñar y cuando estamos hablando de cara a poder diseñar experiencias, porque a mí me gusta mezclar las 2 cosas, no solo el diseño de productos. Cuando hablamos de diseñar experiencias, se trata de eliminar la mayor cantidad de fricciones que existan. Por eso Trello me pareció maravilloso. Es supremamente simple y supremamente sencilla, así que la gente la puede aplicar de una manera fácil. Entonces, en el proceso de preparación, pues primero tenemos que tener claro y delimitado el reto. Entonces, voy a volver al tablero. Y cuando vuelvo al tablero es tener delimitado el reto. Entonces, nos encontramos con que el reto es el siguiente para este ejercicio. Nos cuesta mucho y nos toma mucho tiempo ponernos de acuerdo en qué herramienta utilizar para hacer investigación de usuario. Y quise conectarlo con algo que tiene que ver también con todo esto del entorno del diseño. Y es que resulta que ocurre, y me ha pasado con un montón de equipos de trabajo, en empresas en las que asesoro, con incluso personas que hacen parte de mi equipo de diseño, que cuando vamos a salir a hacer un proceso de investigación de usuario, decimos, bueno, ¿y cuál de todas las herramientas que existen utilizamos? Y de los métodos que están ahí disponibles, vamos a echar mano para poder hacer la investigación de usuario. Y si tú vas e investigas en Internet, fácilmente te puedes encontrar por encima de 70 herramientas que existen para hacer investigación de usuario. Entiéndase como herramientas, no aplicaciones, no plataformas, sino entiéndase como herramientas, cosas como entrevistas semiestructuradas, análisis de datos, consulta de expertos. Entiéndanse como herramientas de investigación similares a las que les estoy diciendo. Y hay de 60 hacia arriba fácilmente. Y uno dice, de todas esas 60, ¿cuáles escojo?
o hago las 60. Difícilmente alguien se va a poner a la tarea de hacer 60 para un proyecto. Y más hoy en día, cuando tú estás trabajando sobre todo en una compañía en la que te piden que tengas el primer prototipo en 3 semanas, en 2 semanas, pues con menos veras va a ocurrir una cosa de ese estilo. Entonces, por eso lo quisimos tomar como un reto, porque es muy grande, porque nos sigue generando problemas. Entonces, primero, tener claro el reto y delimitarlo. Así tienes que preparar un sprint. Si no tienes claro el reto y si no está delimitado, te aseguro que no vas a tener buenos resultados. Segundo, definir el equipo que va a participar del Design Sprint. Tiene que ser un equipo interdisciplinar de personas que conozcan de la operación, que conozcan de marketing, que conozcan de la industria, que conozcan de desarrollo de producto. ¿Sí? Entre más gente tengas, más bien, entre más perfiles diversos tengas dentro del equipo de trabajo, vas a tener mejores aproximaciones hacia la solución que estás buscando. Ahora, también se sugiere que sea de máximo 6 o 7 personas, lo que en algún momento Jeff Bezos definió como un equipo que tú puedas alimentar con apenas 2 pizzas. Entonces, más o menos a eso es a lo que queremos llegar, y es que definas el equipo desde esa perspectiva. Y ojalá dentro del equipo al menos haya un tomador de decisión. ¿Qué es un tomador de decisión? Una persona que puede justamente, o que está facultado, que tiene tanta autoridad suficiente dentro de la empresa para decir si ese producto se puede o no se puede llevar al mercado, si ese producto tiene o no tiene viabilidad. Porque cuando no existe al menos un tomador de decisión en estos procesos, se hacen unos esfuerzos grandísimos, se llega incluso a algunos insights increíbles, pero cuando ya se quiere hacer que ese producto, esa solución, ese servicio, ese proceso, ese procedimiento, esa estrategia se lleve a la realidad, entran una cantidad de frenos porque no hubo alguien que toma decisiones incorporado en el proceso. Entonces, así se define un equipo y así se prepara para el Design Sprint. Luego, agendar el tiempo. ¿Por qué? Porque es que esa semana o esos 4 días que se van a utilizar para hacer el Design Sprint son una semana o son 4 días que tienen que estar dedicados para el Design Sprint. Así es como tenemos que así es como tenemos que ejecutarlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos desde esa perspectiva, va a ocurrir, a mí me ha ocurrido en procesos en que yo les digo, listo, está perfecto, si tú te quieres ir el día de hoy de la sesión lo puedes hacer, pero no puedes pretender que tengamos los mismos resultados. Entonces, eso va a ocurrir. Entonces, tenemos que buscar, como sea, que el equipo que va a participar, que es ese equipo de 6 a 7 personas, esté todo el tiempo dentro del Design Sprint. Ahora hay que definir el espacio y las herramientas, pero acá, ¿por qué tacho espacio? Porque estamos hablando de que lo vamos a hacer de manera remota. Acá hacía referencia a una salita de juntas, a un espacio de trabajo en donde las personas pudieran estar. Y cuando me refiero a herramientas es que vamos a necesitar, porque vamos a bocetar, vamos a rayar, vamos a hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, herramientas puede haber un montón y a veces la gente cree que porque lo vamos a hacer de manera remota, la única herramienta que existe es el computador o que existe es el celular. Y no. De hecho, de manera remota, y ahorita les voy a mostrar, vamos a seguir utilizando de estos. Vamos a seguir utilizando post-its, vamos a seguir utilizando marcadores, vamos a seguir utilizando hojas de papel, a pesar de que estamos haciendo un Design Sprint de manera remota. ¿Y cómo lo hacemos? Tranquilos que para eso está este ejercicio y ahorita lo vamos a ejecutar. ¿Por qué quiero que, y por qué recalco esto? Porque recalco y les muestro los papeles y les muestro los marcadores y les muestro los post-its. Por una razón muy simple, y es que resulta que todavía creemos que hacer algo de manera remota todavía no tiene acciones que se pueden ejecutar de manera análoga y práctica. Una de las cosas que tiene un diseñador, y de hecho creo que lo he dicho en varias conferencias, principalmente en la que hago sobre T-Shaped Designer, yo digo que hay 2 características principales que debe tener un diseñador. Una es humildad y otra es practicidad. Y la practicidad justamente es buscar la manera más simple y más sencilla que nos permita resolver situaciones cotidianas. Y una situación cotidiana es cómo muestro un boceto de manera remota. Y no tiene que ser solo a través de una herramienta de computador. También puedo utilizar herramientas en las que estoy acostumbrado y que tal vez me rinde muchísimo más utilizar, como son los papeles y son los post-its. Ahorita lo vamos a hacer. Y eso son experiencias convergentes, que es mezclar digital con análogo. Luego, escoger usuarios con quienes validar. Yo me enfrenté a una cantidad de sprints de diseño en los que se esperaban las personas que participaban del sprint a escoger los usuarios para hacer las pruebas el último día. Y pues resulta que no lograban tener el reclutamiento suficiente y no podían hacer la cantidad de pruebas suficientes o no eran concluyentes. Entonces, si tú en la preparación de una vez estipulas, y ojo porque hay gente que dice, ¿y cómo va a definir los usuarios si ni siquiera tiene producto? ¿O cómo va a definir las personas si ni siquiera tiene estrategia? Pues si estamos resolviendo un reto o estamos resolviendo una problemática, pues a las personas que debemos escoger no tienen que ver con el producto ni tienen que ver con la estrategia.
tienen que ver es con personas que sufran esa problemática o personas que vivan día a día con ese reto. A esas son las que vamos a escoger para poder invitarlas, ¿sí? No tiene que ver absolutamente nada con el producto, ni con la solución, ni con la estrategia, ni con nada de eso. Entonces, posterior a que hacemos una preparación, bueno, vamos a hacer una pausa un segundito ahí y voy a devolverme a ver si de pronto ha habido alguna pregunta que se haya generado. Iván, no sé si ha generado alguna pregunta hasta ahora. Sí, había una pregunta de este Jader Rojas, pero sin querer, ya saben que estoy testeando aquí, sin querer. La borraste. Lo sé, sí, porque le quise dar de que, a ver, porque me da la opción de, de ponerlo en pausa un ratito. Yo dije, a lo mejor para contestarle más tarde, pero no, lo bloqueé un ratito. Pero Jader. Oh, por Dios. Jader, Lo bloqueaste por 5 minutos. Sí. Pero Jade, no sé si ya, se me hace que ya pasan los 5 minutos. No sé si ahí tengas la pregunta. O más gente, de una vez si hay más gente. Por ejemplo, Marcela preguntó que si se incluiría usuarios. Usuarios. Ahí aparece Marcela. Esa es una muy buena pregunta y es probable que muchos te vayan a decir no, ni por el Chira incluyas usuarios todavía, porque están validando algunas cosas que incluso en muchas ocasiones es información que es de la empresa y que no quiere que los usuarios se enteren. Entonces, eso podría llegar a ocurrir. Pero dependiendo de las variables y de los objetivos que estás persiguiendo en el sprint, podría llegar a ser. Yo lo he hecho y debo confesarlo, a pesar de que hay algunos otros facilitadores de sprints de diseño que me dicen, yo no deberías hacer eso. No, yo lo hago y lo he hecho, pero no siempre. Hay algunos en los que se puede y otros en los que no. Exacto. Sí, de hecho ya le contestó la pregunta, porque yo quería saber si en el design sprint como tal incluirías usuarios. Entonces ahí está. Ahí está. Y de hecho, alguien más arriba estaba diciendo design thinking. De hecho, sí, de ahí nace. De Design Sprint nace de muchas cosas que tienen que ver con Design Thinking y de muchas cosas que también vienen de Human Centered Design, que es la de IDEO. Entonces, de ahí se extraen muchas de esas cosas. Y, por ejemplo, Diana Henao decía, por ejemplo, que Mural es difícil de entender. ¿Se acuerdan cuando les decía que por qué escogí Trello? Porque la curva de aprendizaje de Trello es muy corta. En cambio, Mural o Miro tiene un poquito más de curva de aprendizaje. Hay personas que no tienen el tiempo para eso y tampoco tendrán la disposición porque lo van a utilizar por una única vez. Perfecto. Diana Henao, ahí está su pregunta en la pantalla. Dice, ¿cómo hacer que los inhibidores como personas que tienen alto cargo no apoyen a los demás que tienen cargos menores? Por ejemplo, en la primera fase. Esa es una excelente pregunta, Diana, y eso es algo que apoya muchísimo una persona que entre como facilitador del sprint de diseño. Hay empresas en las que quieren hacer su sprint de diseño solos, y no está mal, pero resulta que la objetividad que brinda una persona externa que no haga parte de la compañía, en la que no exista esa relación de poder entre el facilitador y la persona que tiene un cargo alto, ayuda a disminuir todo ese tipo de fricciones. Entonces, por eso es que tiene muchísimo sentido involucrar personas o un facilitador que sea externo, que obviamente tenga las habilidades blandas suficientes para poder llevar una sesión de trabajo de estas, en las que, digamos, que haga ejercicios y procesos de ice breaking que vayan eliminando esas brechas que tienen que ver con la jerarquía organizacional. Eso lo hace muy bien un buen facilitador. Entonces, ¿qué les recomiendo cuando hagan un sprint de diseño? Y sobre todo si se presentan situaciones como estas, que tienen que ver con relaciones de poder, es mejor invitar a un facilitador externo que les ayude en el proceso y ayude a eliminar como esas brechas. Claro. Ya entró, ya llegó Jader. Jader, ahí está la pregunta. Felipe, no sé si la logras ver. Sí, ahí la estoy leyendo. Dice, ¿cuál es el trabajo previo que han realizado para llegar al reto? O sea, ¿cómo hacen para priorizar o escoger el reto? Ajá. De hecho, Jader, la forma en que se llega al reto es explorando muchos retos, ¿no? Digamos que hay muchas formas de priorizar retos y problemáticas dentro de una organización. La más básica normalmente va a ser urgencia e impacto, claramente. Sobre todo hay que evaluar si esto que vamos a hacer, qué tanto va a impactar dentro de nuestro objetivo que estamos persiguiendo. Ambos pueden ser relacionados con negocio, pero en ocasiones también tienen que ver con experiencia del usuario o con experiencia del cliente. Ahí es donde ustedes determinan cuál es la prioridad que van a dar de acuerdo hacia dónde se esté dirigiendo la estrategia organizacional. Entonces, si ustedes en este momento lo que quieren es incrementar
utilidades, pues evidentemente lo que van a tener que revisar son los retos que estén relacionados con incrementar utilidades. Los otros los van a dejar para luego. Entonces, así es como los van priorizando previamente hasta escoger ese reto al que quieren abordar. Son como los que estén alineados a los objetivos del negocio, ¿verdad? Así es, justamente. Ok, muy bien. Listo. Entonces, vamos a continuar después de la preparación. ¿Listos? Entonces, ya teniendo claro cuál es la preparación, entonces vamos a pasar a que vamos a trabajar con un reto real. ¿Ustedes ven esa foto que está ahí a la derecha? Esa foto que está a la derecha es el resultado del reto que les mostré al principio en el Trello. Y me voy a devolver al Trello para que lo vean. Dice, nos cuesta mucho y nos toma mucho tiempo ponernos de acuerdo en qué herramientas utilizar para hacer investigación de usuario. Nos cuesta un montón. Estábamos teniendo muchas problemáticas. ¿Y qué empezamos a hacer ahí? Un análisis. Ahorita les leo el análisis. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a la primera fase. Pero les quiero mostrar que el resultado de haber abordado ese reto es esa fotico de ahí al lado, que es una baraja de tarjetas. ¿Sí se dan cuenta que no tiene que ver con producto digital necesariamente? Eso es una baraja de cartas. Así fue como se resolvió. Y ahora vamos a ver cómo lo resolvemos y vamos a hacer este ejercicio práctico aprovechando y haciendo esto con Trello de forma remota. Entonces vamos a arrancar por el primer día. El primer día es lunes, que es entender. A eso se refiere el primer día en el Design Sprint. Vamos a entender. ¿Y cómo entendemos? Tenemos que llevar allí todo lo relacionado con el reto, con el problema, todo lo que podamos relacionar. Llevar data que encontremos, entrevistas que hayamos hecho, encuestas que hayamos hecho, toda esta información que tengamos hay que llevarlas para poder analizarlas. Sí, ojalá, y pues se acuerdan que les decía, ojalá hacer un proceso de investigación previo. Qué maravilla sería uno poder llevar a un espacio de estos un Customer Journey, llevar un mapa de empatía, llevar el diseño de las personas, llevar todos estos entregables de un proceso de investigación que nos funcionarían un montón para poder identificar cosas. Sería maravilloso, muchísimo mejor. Y claramente también hay que llevar cuáles son los objetivos a alcanzar, cuáles son las metas, cuáles son los deadlines que tenemos para cumplir con ese reto. Entonces, si llevamos toda esta información, podemos entender de manera global. ¿Qué pasa si no llevamos objetivos? Pues miércoles, no sabemos si esto se va a alinear con lo que la organización quiere o con lo que la organización necesita. O lo que llevamos tal vez está muy chévere, pero no se ajusta de acuerdo al deadline que está definido para el reto. O digamos que no llevamos Customer Journey, Empathy Maps ni personas. Vamos a tener que sacar una cantidad de supuestos respecto a qué es lo que pasa actualmente con las personas cuando tienen esa problemática. Cuáles son la forma en que lo están solucionando actualmente, si existe más de un tipo de persona que sufre esa problemática o hay varios o hay uno solo, todo ese tipo de cosas. Si no llevamos esta información vamos a tener que suponerlas. Entonces la intención, por eso les decía, entre más información preparemos para llevar al Design Sprint, va a ser mucho mejor lo que hagamos el primer día, que es entendimiento. Entonces, ya dicho esto y dicho lo que se hace el lunes y lo que se lleva el lunes para entender, pues llevando todo eso, acá hay algunas de las cosas que se llevan de información al primer día, en entender y analizar. Entonces, ¿cuál es la intención? Cuando tú tienes un equipo de trabajo para el Design Sprint, les vas a decir, hey, aterricemos allá, cada uno en una tarjeta, la información que queremos llevar para analizar. Entonces, acá hay unos ejemplos. Unos ejemplos de eso es, cada vez que vamos a decidir qué herramientas utilizar, proponemos las mismas de siempre, las que ya conocemos. Entonces eso ya es una cosa, eso ya es algo que ocurre y llevamos ese dato para que lo tengamos presente. Después, estos son solo ejemplos y de hecho algunos de los ejemplos son reales de acuerdo al proceso como llegamos a las tarjetas. Nunca logramos en una sola reunión ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces siempre vamos a necesitar 2 o 3 reuniones para poder hacerlo. No hay herramientas de investigación, hay herramientas de investigación que no sabemos utilizar. Entonces, ahí si ustedes se dan cuenta, hay data, hay información, hay elementos. Entonces, ¿qué pasa con este reto? Esta problemática, ¿a quién se les está presentando? A las personas que están haciendo procesos de diseño, que están principalmente abordando los procesos de investigación cuando están en un proceso de diseño. Les presentan esas problemáticas. Y después dicen, a veces nos gastamos mucho tiempo analizando las herramientas y cuando nos damos cuenta tenemos muy poco tiempo para ejecutar el proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos para compensar eso? Sería bueno tener un mecanismo para aprender a usar distintas herramientas. Entonces, esto lo dice alguien que dice, yo me he dado cuenta que los investigadores no utilizan tantas. Y entonces acá aparece otro que dice, no siempre sirven las mismas herramientas de investigación. Eso depende del proceso. Entonces, cada uno del equipo empieza a botar ideas y empieza a botar, digamos,
información, más bien, no ideas, a votar información que ha comprobado previamente y que ha traído para el día de entendimiento, que lo ha hecho durante la preparación. Entonces, estas tarjetas que ustedes ven ahí en ese Trello, las ha podido poner una persona diferente que ha visto desde su perspectiva cosas que ocurren y que tenemos que analizar. Otro dice, y otro va con datos mucho más concretos y dice, en promedio nos estamos demorando 12 horas en tomar una decisión para poder decir cuáles herramientas utilizar para hacer la investigación. Y lo peor de todo es que las 12 horas no son continuas, sino que se están distribuyendo en distintas reuniones que normalmente se están tomando entre 2 o 3 semanas. Lo que significa que tomar la decisión para saber qué herramientas utilizamos en el proceso de investigación nos está tomando entre 2 y 3 semanas en realidad. ¿Cuánto de eso nos puede llegar a atrasar un proyecto? Muchísimo. Entonces, los invito en este preciso instante que teniendo en cuenta que este reto que está ahí es que es muy difícil escoger qué herramientas aplicar para hacer un proceso de investigación, para entender a los usuarios antes de diseñar un producto o diseñar una solución en general, está ocurriendo. Los invito a que acá abajo, cada uno de los que están participando metan una sola tarjetita de datos que a ustedes les haya ocurrido en algún proceso o que hayan podido identificar en un caso de estudio o en alguna situación. ¿Sí? No sé si fui claro. Ok, eso por ejemplo es una herramienta, Marce. Esa la podrías poner en una tarjetica después, más adelante. Que Marce está mencionando. Iván, si quieres y si puedes poner en pantalla el aporte que acaba de poner Marcela Gómez. A ver, Marcela Gómez en esta parte. O eso, mira, sí, del Hold My Wii. Ah, ok, listo. Te ayuda a cambiar el chip de eso no se puede por y qué tal sí, es muy similar a y cómo podríamos mejorar o cómo podríamos hacer diferente o cómo podríamos, sí, hacia allá y esto ayuda muchísimo al pensamiento, digamos, divergente, pero ese es del día 2. Ahorita estamos en el día 1, que es el día de analizar. Ahorita pasamos a los demás. Entonces, ahorita pasamos a las demás fases del design sprint. Por ahora estamos en el día 1, que es analizar. Entonces, en ese analizar, la intención es meter tarjeticas. Acá ya he visto que parece que se han metido algunas. Mira, por ejemplo, voy a leer algunas, un par que pusieron ya. Una dice, las decisiones se están tomando centradas en el negocio sin tener en cuenta la opinión de usuarios. Las herramientas que hemos visto son de pago y la empresa no las va a pagar. Ok. Entonces, eso es lo que empieza a llegar al día 1. Y después de analizar todo esto, entonces nos sentamos a tomar decisiones. Entonces, ¿cómo se analiza? Pues empiezan a organizarse estas ideas y empezamos a decir, venga, aprovechemos Trello, que ustedes se dan cuenta que Trello permite mover tarjeticas y decimos, venga, ¿cuáles de estas consideramos que son como los factores más relevantes? Entonces uno dice, oiga, no, si vea que nosotros nos hemos dado cuenta que las decisiones de negocio normalmente están primando por encima de las otras necesidades. Entonces, cada vez que, cogí la que no era, además de todo, las decisiones, acá está, las decisiones de negocio son las que están primando, entonces vamos a ordenarlas, vamos a dejar esa que me parece que está como más densa. Y otro dice, a mí me interesó muchísimo este de los datos exactos, porque esta de los datos exactos nos ayuda a medir en realidad cuánto tiempo nos estamos gastando. Entonces, así empezamos a organizarlas de manera que podamos empezar a abordar una a una. Cuando podemos abordar una a una, ¿eso qué significa? Significa que podemos entender cuáles son las problemáticas principales o las situaciones principales, más bien, que están detonando esa problemática. Entonces, cuando empezamos a decir, si está centrado en el negocio, significa que es muy probable que no nos estén dando el tiempo suficiente para poder hacer esto. Entonces, hay dos opciones. O necesitamos encontrar la manera de ganar más tiempo o necesitamos encontrar la manera de hacerlo más rápido, ¿sí o no? Esas son las dos opciones que tenemos ahí. Entonces, así podemos empezar a tomar decisiones. De manera que cuando empezamos a tomar esas decisiones, empezamos a decir, a clasificarlas y las podemos empezar a categorizar. Entonces, ¿cómo decimos que las vamos a categorizar? Podemos poner ejemplos y podemos empezar a crear etiquetas. Entonces, empezamos algunas etiquetas y decimos, bueno, esta etiqueta vamos a crear una, que es esta etiqueta de acá, y la vamos a llamar negocio. Y entonces etiquetamos esa como negocio y decimos, listo, todas estas verdes van a ser negocio. Todo lo que tenga que ver con negocio. Entonces acá, ya he visto que han estado empezando a escribir, qué chévere. Vamos a leer algunas de las que han escrito. Las herramientas que hemos visto son esa ya está. La otra dice, todos los recursos no la han terminado de escribir. La empresa exige resultados inmediatos. ¿Les ha pasado?
De hecho, esta que están escribiendo acá fue una que tuvimos que tener en cuenta en este proceso cuando está, y esa fue una real, fue una de las que más nos movió en la toma de decisiones en este proceso. Y la voy a etiquetar acá porque tiene que ver con negocio. Entonces, empezamos a mirar otras. Dice, estamos limitados porque no tenemos acceso libre a Internet, por ejemplo. Mira esta hipótesis. Qué maravilla, porque esta fue, me parece increíble. Esta la vamos a llamar recursos. Me encanta porque parece como si hubieran participado del sprint de diseño para las UX Method Cards. Recursos, la llamé recursos, que es la azulita. Espérate a ver dónde está. Tenemos el Internet limitado. Entonces, resulta que esa del Internet limitado nosotros no la vimos desde otra perspectiva, no porque nos tuvieran ahí, digamos, algún tema de bloqueo dentro de las empresas en las que lo utilizábamos o algo por el estilo, sino porque resulta que nos pasaba mucho que cuando entrábamos a sesiones de trabajo, queríamos hacer consultas, por ejemplo, en el celular o en el laptop que llevábamos para la reunión y de pronto en la sala de juntas en la que estábamos sentados, el Internet era muy lento. Entonces se demoraba un montón de tiempo y nosotros queríamos buscar cómo, no sé, voy a poner un ejemplo, cómo hacer un mapa de stakeholders. Miércoles, y eso se demoraba en cargar y como que todos mírense las caras y esperen. Eso quita una cantidad de tiempo y obviamente le quita dinámica y velocidad al proceso. Entonces, digamos que esa fue una de las que analizamos, no desde esta perspectiva, pero mira que se relacionan bastante. Entonces, después vamos a leer otra, a ver qué. Las herramientas que hemos visto son de pago, y la empresa no las va a pagar, por ejemplo. Esa puede ser y puede tener que ver con recursos. Entonces, vamos a la etiqueta y le ponemos recursos. Y las vamos organizando de tal manera. Mira, entregar un MVP toma tiempo y consume recursos, tiempo y dinero. Entonces, esta vaina puede estar más enfocada en negocio. ¿Por qué? Pues porque obviamente tiene que ver con dinero y con metas del negocio. Entonces, la intención es que vamos clasificando una a una. Acá no vamos a clasificarlas todas porque ustedes se dan cuenta que hay un montón de tarjetas, ¿no? Entonces, clasificarlas todas nos podría tomar fácilmente todo el resto del taller y pues la intención es que podamos ir pasando a las demás. Pero supongamos que escogimos estas que están acá arriba para resolver el reto. Acá voy a cambiarle la etiqueta porque esta etiqueta corresponde a otra cosa. Entonces vamos a dejar la amarilla que fuera la definición. Listos. Ya. Y, perdón, no le quité la de negocio. Listos. Entonces, en este momento tenemos un montón de tarjetas y pueden salir un montón de tarjetas que vamos a analizar y son las que van a guiar las decisiones que tomamos para el día de bocetado. Vamos a suponer que las que escogimos fueron estas de acá arriba. Entonces, a veces tomar decisiones, ustedes si han estado en equipos de trabajo en los que quieren tomar la decisión por votación, ¿sí les ha pasado? Yo en lo personal creo que estoy sumergido normalmente en equipos de trabajo muy democráticos, en muchos ámbitos, en todos los equipos normalmente, si se llega a tomar algún acuerdo y decir, oiga, ¿será que esta sí la revisamos o no? ¿Por qué no votamos? Entonces, a veces decimos, uy, miércoles, ¿y cómo votamos si la tarjeta está acá en Trello? Y hay una funcionalidad que no está diseñada para votar, pero que sirve un montón, y es unirse a una tarjeta. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Esta tarjeta de acá, ¿sí la ven la que estoy abriendo? Acá dice, en promedio nos estamos demorando 12 horas en tomar la decisión y esas 12 horas están distribuidas en distintas reuniones que toman entre 2 y 3 semanas. Entonces, vamos a hacer de cuenta que muchos estamos de acuerdo con esa tarjeta. Entonces, le damos clic a la tarjeta y le damos unirse, ¿sí? Es como si nosotros nos uniéramos a esa tarjeta. Entonces, cuando hacemos eso, empieza a aparecer la cantidad de gente que se ha unido. Por favor, varias personas háganlo como ejercicio para que se den cuenta de lo que ocurre con la tarjeta. Mi intención cuando decía varias es que fueran más de 3, porfa. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando uno compara solo visualmente, sin necesidad de empezar a pedir allá que escriban en el chat o lo que sea, porque acuérdense que es virtual, pues decimos, solo haciendo un mapeo decimos, uy, miércoles, miren, la gente está diciendo que esta es muy relevante, y que esta otra acá es muy relevante porque todos están votando por esas. Vamos a tenerlas en cuenta. Esta no es una funcionalidad que esté diseñada para hacer votación, pero acuérdense, una de las cosas que hace un diseñador es ser práctico. Y en este momento, esta funcionalidad nos permite hacer votación de manera inmediata, ¿sí? Así que la podemos aprovechar justamente para seleccionar cuáles son las tarjetas que tendremos en cuenta para poder guiar el día de ideación y de bocetado.
Entonces, así se cerraría el primer día analizando cada uno de los casos. Claramente, acuérdense, estamos tratando de llevar una semana completa a 1 hora y media de taller. Por obvias razones, digamos que vamos a pasar muy rápido por cada fase. Pero la intención es que en el día 1, en entendimiento y analizar, pues se expongan los argumentos, se expongan el origen de los datos y se expongan algunas conclusiones que se sacaron tras analizar los datos. Entonces, posterior a eso, ahora sí voy a mostrarles cómo vamos a pasar al día martes, el día de idear. Entonces, antes de pasar al día de idear, quiero darme un segundito para que ustedes me pregunten alguna cosa adicional que quieran preguntar sobre el día 1, que es el día de análisis y entendimiento. Ok, voy a volverle a hacer el ejemplo a María Emilia para que lo puedas hacer. Entonces, mira, María Emilia, tú escoges la tarjeta, digamos es esta de acá, la que dice las decisiones se toman centradas en el negocio sin tener en cuenta la opinión de los usuarios, y cuando tú abres la tarjeta en el costado derecho se abre un menú y en la primera opción que aparece del menú dice unirse, ¿sí? O join, depende de si lo tienes en español o lo tienes en inglés en este momento. Y cuando tú le das clic ahí, es como si estuvieras sumando un voto a esa tarjeta. Así es como funciona. No está diseñado para eso. De hecho, acá alguien dice recursivos, dice Julián. Justamente la intención es que esta funcionalidad no está diseñada para eso, pero nos dimos cuenta que es más fácil para usuarios que no están acostumbrados a utilizar herramientas mucho más complejas. Entonces, esto ayuda un montón para disminuir fricciones y para que los usuarios les pueda rendir un poquito más. Ok, mira, acá está, por ejemplo, poniendo Jessica algunas herramientas adicionales como para poder hacer votaciones, algunos plugins y algunas herramientas adicionales se pueden hacer. La intención de este ejercicio que estoy mostrando es utilizando meramente lo básico y lo puro que tiene Trello, justamente porque nos hemos encontrado con que hemos invitado a personas, voy a contarles, hay una empresa que tiene, sus principales clientes son del Estado, y algunas personas que participan de los sprints de diseño son personas que poco tienen habilidades de manejar herramientas. Entonces queremos que ellos no tengan que estar utilizando más herramientas distintas, sino que con solo esta lo puedan utilizar. Claramente ustedes pueden agregar más herramientas. De hecho, hay un montón de herramientas para hacer votación, para seleccionar ideas, para hacer card sorting, que es para poder organizar información, para poder hacer mapas de afinidad. Hay un montón. Pero si tú empiezas a involucrar más herramientas, pero tienes dentro del proceso de Design Sprint involucrada una persona que no es muy diestra utilizando herramientas tecnológicas, te va a costar bastante durante el proceso. Mira, acá está Marcela diciendo de los Power Up, o sea, que son plugins en realidad. Son como más que widgets, incluso son como si fueran plugins que se pueden implementar y que se pueden instalar. Entonces, ven a ver si hay más preguntas. El día 1 es obtener toda una lluvia de ideas de qué es lo que causa la problemática y cómo dar respuesta a la misma. O ya me perdí. No, María del Carmen, esencialmente el día 1 es poder extraer toda la data y toda la información que tiene que ver con la problemática. Toda la información que tiene que ver con la problemática. No es lluvia de ideas, porque lluvia de ideas es lo que se me ocurra. No, es algo que realmente está ocurriendo. Es llevar información verídica para poder utilizarlo. ¿Listo? Mira lo que dice Angelo. Él utiliza Excel para hacer journey maps. Yo he levantado, Angelo, yo con Trello, hay un proceso con una empresa, con una entidad del Estado que se llama Consejo Superior de la Judicatura, y con Trello levantamos mucha información sobre los touch points para poder armar un journey map. Fue bastante particular, pero ayuda a disminuir un montón la fricción para utilizar con los usuarios. Entonces, espero que para María del Carmen haya quedado claro. Ok, perfecto. Vamos a pasar al segundo día, porque o si no, nos vamos a gastar el tiempo del sprint real en esta sesión. En el segundo día tenemos idear, que ahí es donde sí va a haber divergencia. Ahí es donde sí entra este rollo de la lluvia de ideas. Ahí sí es. ¿Cómo vamos a solucionar, de acuerdo a todo esto que identificamos acá y estas situaciones que estamos viendo, cómo vamos a solucionar esa problemática? ¿Qué hacemos para solucionar esa problemática? ¿Qué se nos ocurre? Entonces, el storming de ideación puede estar en diferentes formas, porque hay distintos tipos de storming. Y acá, de hecho, había una pregunta que más arriba hizo Diana, y por eso no la había contestado todavía, Diana Henao, y es que cómo hacer para que algunas personas quieran hacer bocetado, pero que no tienen y que consideran que no tienen habilidades de dibujo, entonces les da pena o no quieren hacer cosas por el estilo.
Entonces, hay varias maneras en las que podemos empezar a proponer las ideas. Entonces, la forma en que podemos proponer ideas y el storming de ideación no necesariamente tiene que ser un boceto. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el marco de trabajo sugiere que primero hacemos un storming y después hacemos un bocetado de todo ese storming. Entonces, digamos que esa línea divisoria es en la mañana hacemos lluvia de ideas, en la tarde hacemos bocetado de ideas. Eso es lo que divide esa línea azul que ustedes ven ahí. Hay varios tipos de herramientas de storming. El que siempre conocemos es el brainstorming, que es alguien que se para en un tablero y todo el mundo empieza a gritar ideas y esa persona las va escribiendo en el tablero. Eso es como el más común que conocemos. Pero hay algo que se llama el right storming, que el right storming es que las personas no hablan y no gritan, porque a veces eso genera sesgos. A veces una persona está esperando que dice otra para ver si lo que ella va a decir está bien. Entonces el right storming es simplemente que coge papelitos de estos y la persona lo que hace que es, todos calladitos, se dan 5 minutos para votar ideas sobre un tema en específico y todo el mundo calladito pero escribiendo y va sacando tantos papelitos como pueda. Eso ayuda a eliminar sesgos de estar escuchando a las demás personas. Entonces, cuando sacamos todos esos papelitos, pues los pegamos en un tablero y listo. Ahora, ¿cómo hacemos eso en remoto? Pues para eso tenemos una vaina que se llama el Trello y que crea tarjetas. Entonces, en esta intención, la idea es que las personas vayan creando las tarjetas o sea, de hecho, nos estimula que sea un right storming, literalmente, y que vayamos escribiendo. Ahora, es muy valioso también hacer algo que se llama el draw storming, y el draw storming es porque no subo de una vez dibujos. Y la gente dice, pero ¿cómo voy a subir dibujos acá? O sea, este man está loco. Entonces, voy a ponerles un ejemplo que supongamos cuando empezó lo del tema de las tarjeticas, lo primero que se nos ocurrió no fue unas tarjeticas, a pesar de que teníamos el tema de recursos. Lo primero que se nos ocurrió a nosotros fue tener una aplicación móvil, ¿sí? Una aplicación móvil en la que yo le dijera cuánto tiempo tenía para el proceso de diseño, que yo le dijera cuántos usuarios necesitaba incorporar o tenía disponibles para el proceso de diseño y que yo le dijera cuántos recursos financieros tenía. Y que de acuerdo a eso yo le diera un botoncito de aceptar y él me dijera qué herramientas utilizar, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es un boceto y el boceto lo hice en un POSIT, pero estamos remotamente. ¿Qué hacemos si lo tengo remotamente? Pues lo que hacemos es que para eso tenemos un celular y nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos tener instalado Trello en el celular, podemos tomarle una foto, y lo voy a hacer en este preciso instante para subirlo en una tarjeta. Podemos tomarle una foto a ese POSIT y después vamos a entrar a Trello y podemos subir inmediatamente esa foto en el POSIT de ese POSIT en el mismo Trello en una tarjeta nueva. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, voy a meter la tarjeta y esto es, entonces la rotulamos claramente, o sea, ponemos de qué se trata y es una app para seleccionar herramientas. Y entonces él me permite adjuntar. Entonces yo llego y digo, bueno, puedo adjuntar una foto, qué chévere, puedo adjuntar una foto. Entonces voy a adjuntar la foto que tengo desde la galería. Puedo volverla a tomar o puedo desde la galería. La subo y listo. La tarjeta en ese momento es actualizada. Espérate porque está cargando el internet para el adjunto. Y ahí está. Ahí está mi idea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí está mi boceto. Ahí está mi boceto. Entonces, les decía, aprovechemos las herramientas que tenemos a la mano y que tenemos a disposición para poder incluso también hacer bocetado y subirlo en las tarjetas. Eso nos va a ayudar un montón para tomar decisiones más rápido. A veces creemos que tenemos que estar en físico para poder hacer un boceto dibujado a mano. Y en muchas ocasiones, el poner herramientas para hacer el diseño de los bocetos nos va a costar mucho más tiempo y nos va a implicar que las personas tengan que saber utilizar esas herramientas. Cualquier persona sabe rayar un papel. Cualquier persona es capaz de escribir una tarjeta, pero no cualquier persona es capaz de utilizar una herramienta de diseño e incluso, porque a veces dicen, pues utilice PowerPoint, que eso lo utiliza todo el mundo. Sí, pero en comparación a PowerPoint y en comparación al dibujito rayado, ¿cuánto se demora la persona? ¿Qué variables tendrá que tener y contemplar? ¿Qué curva de aprendizaje tendrá que tener? Hay gente que yo he conocido gente y he tenido gente en sprints de diseño que no conoce cómo hacer una gráfica o cómo hacer figuras dentro de un PowerPoint, ni siquiera que es algo teóricamente tan común. Felipe, de hecho, ahí estás contestando la pregunta de Diana,
que dice cómo se hace en la fase de bocetear, cómo hacer para que los participantes no se estresen porque no saben cómo dibujar o que consideren el boceto como una herramienta menor. O sea, es cómo le haces para que los participantes no se estresen, ¿no? En esta fase. Digamos que a mí me gusta hacer ejercicios previos de divergencia o de estimular pensamiento divergente, Diana. Entonces, estimular pensamiento divergente, hay ejercicios muy chéveres como yo les puedo decir, y es más, en este momento, las personas que tengan en qué rayar y todo el rollo, para hacerlo en el ejercicio y para que suban algo en la tarjeta, dibujen en un minuto, les voy a dar un minuto para que dibujen la mayor cantidad de casas posibles en un pedazo de papel. Va. Por mientras vamos a ver, por ejemplo, aquí dice, en ese minuto que les estás dando, para que dibujen. Vayan dibujando mientras tanto. Ok. Dice Marcela, bueno, sí, ya Marce estuvo ahí dando muy buenos aportes, donde un power-up, en Trello, en power-up son como plugins en Trello que le puedes instalar a Trello de forma, hay unos que son de forma gratuita, ya si pagas Trello tiene mucho más, pero son como plugins que te pueden ayudar es como darle más herramientas a Trello, ¿no? Entonces ahí ya mencionó. A ver, vamos a ver si hay más preguntas. De casas, Marce, de casas era. Ya pasó el minuto y Marce está preguntando la mayor cantidad de que. Ya. Listo. Digamos que si alguien hizo algún dibujo en un papel, que lo suba a alguna tarjeta para que las demás personas lo puedan ver. Por ejemplo, este es un tipo de ejercicios que hago ¿para qué? Para que la gente se suelte un poquito, porque dibujar casas aprendimos desde que somos muy niños. Desde que somos muy niños aprendimos a dibujar casas, entonces la gente se suelta un poco dibujando algo que conoce. Y eso como que empieza a disminuir un poquito la fricción de que las personas no quieran dibujar. Eso ayuda muchísimo para que las personas quieran hacer bocetado. Y puedes hacer diferentes tipos de cosas. Para evaluar también capacidad creativa. Porque hay gente que dibuja 10 casas, pero dibuja exactamente la misma casa. Como hay gente que primero hace una casa de árbol, luego hace una choza, luego hace un iglú, luego hace... Entonces eso también ayuda un montón para identificar cuál es la capacidad creativa de tu equipo. Eso ayuda a reducir un poquito de fricción al respecto. Exacto. Mira que Andrea Novelo propone un ejercicio que ella hace, que ella hace un ejercicio que es dibujar las líneas de la palma de la mano. Qué chévere, Andrea Novelo, ¿sabes quién es, Felipe? Es la que va a estar el sábado en la Cool Class de Design Cool Class. Ella va a estar en la Cool Class de... Ok, sí, va a dar la Cool Class de Design Thinking para productos físicos y digitales. Entonces, sí, ella hace ese ejercicio. Muy bueno. Andrea, muchas gracias por eso. Y mira que ella dice que ella siente que es muy mala dibujando y que al final eso le ayuda a soltar la mano. Entonces, eso que acabas de decir es necesario, y es que no necesitamos bocetos perfectos. Necesitamos bocetos que representen algo, no que sean perfectos. Porque hay gente que se toma una cantidad de tiempo haciendo el dibujo perfecto y no es necesario. Dice Smith, entonces empiezas a idear de acuerdo a la tarjeta priorizada y así sucesivamente de cada tarjeta. ¿Cómo diferenciamos de qué tarjeta es la idea o es en general? Qué buena pregunta, Smith. La idea es que nosotros vamos a empezar a bocetar opciones de solución. ¿Sí? Opciones de solución. Mira, acá alguien empezó a subir casitas. Entonces, si ven, así podemos hacer el ejercicio para muchos. Entonces, ahora, volviendo a la pregunta que hace el Smith, y es, lo que nosotros vamos a bocetar son opciones de solución, ¿no? No vamos a bocetar ideas aisladas, sino las ideas tienen que ser, hey, ¿qué se nos ocurre para solucionar esta problemática? La problemática es que el primer día, como ya analizamos todo, sabemos que hay un reto en particular que es, nos cuesta mucho y nos toma mucho tiempo ponernos de acuerdo en qué herramientas utilizar. Entonces voy a poner ejemplos que pueden ocurrir. Un ejemplo que puede ocurrir es que una de las ideas, y la gente dice, es estandaricemos los tipos de herramientas y las herramientas que vamos a utilizar en nuestros procesos de investigación. Esa es una idea para solucionar ese reto. Entonces la persona se le ocurre y boceta una agenda o un libro, y ese es el libro de conocimiento de la empresa en el que van a ir a consultar todo lo que tiene que ver con el estándar de investigación. Esa puede ser una. Luego, vamos a otra. ¿La otra cuál es? La otra es, otra idea es, no, nosotros deberíamos tener una base de datos de conocimiento publicada en línea en la intranet para que podamos entrar y consultar cuáles son las herramientas de investigación que están utilizando los demás para poder utilizarlas nosotros.
Eso podría ser otra idea. Y a la persona de pronto se le ocurre es bocetar cómo sería la web de esa base de datos de conocimiento. Otro llega y dice, no, a mí se me ocurre que nosotros lo que deberíamos tener, como el que yo me envié, es una aplicación móvil que nos ayude a seleccionar las herramientas que vamos a utilizar. Y entonces, boceta, entonces si tú lo ves, si te das cuenta, estamos dirigiéndonos a que el boceto tiene que estar identificado es con cómo solucionamos el reto completo, teniendo en cuenta los retos de diseño, teniendo en cuenta los factores que escogimos y las tarjetas que escogimos en el anterior. Entonces, si una de las tarjetas dice, hey, tenemos el internet bloqueado acá en la empresa, no tenemos acceso a internet, pues no tendría mucho sentido hacer una solución que requiera internet dentro de las ideas, porque decimos miércoles, pues si tenemos el internet bloqueado y creamos una solución con internet, pues no nos va a funcionar. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que hacer, digamos que buscar la manera de crear soluciones que obedezcan o que estén alineadas con esos objetivos. Perfecto, Leslie. Julián, equipos que hago rotar una hoja con rayones. Ok, eso se llama composición creativa. Lo llaman también, lo que dice Julián Orlando Roldán. O es, digamos, composición en conjunto o colectiva. Y es, digamos, una persona dibuja una bolita y se la pasa a la de la derecha y la de la derecha le tiene que complementarle algo al dibujo y así pasa por todos. Honestamente, y tengo que ser honesto con eso, Julián, yo no lo he hecho virtualmente. Nunca he hecho una composición de ese tipo virtualmente. Las he hecho presenciales, pero virtual no lo he hecho jamás. Puedo hacer el intento en algún momento de esto, saber qué tal sale el ejercicio. Después, dice Diana Henao, cuando he hecho sesiones de estas en esta fase, por lo general, hay un dibujante que se le mide a bocetar las ideas del equipo o el storyboard. Digamos que eso está chévere en cierta medida, pero resulta que cuando son muchas ideas, Diana, eso implica demasiado tiempo en el proceso, ¿sí? Y de pronto sesga la posibilidad de que salgan otras ideas porque nos estamos tomando mucho tiempo en que esa persona se encargue de hacer el dibujo de lo que todo el mundo se le ocurre. En lo personal, yo no soy muy negado o no me parece que negarle la posibilidad a la gente de que si no quiere dibujar, pues no dibuje, pues tiene que hacerlo dibujado así le quede feo. No, podemos encontrar otras opciones como narrar una historia, escribir como un algoritmo, un paso a paso de lo que se le ocurre a él podría solucionar la problemática. Eso es una manera de bocetar una idea porque estás plasmando lo que se debería hacer sin necesidad de dibujarlo. Si tú dices, primero se hace esto, segundo se hace esto, tercero se hace esto, cuarto se hace esto, tú puedes verlo de manera general. Sí, el cadáver exquisito estaba diciendo Mariana Ramírez que tiene que ver con esa composición. Listo, vamos a continuar. Si ustedes ven acá hay personas que ya han ido subiendo. Acá a alguien se le ocurrió hacer un sitio web y subió el sitio web. Chévere. ¿Qué más hay? Bueno, acá están personas que subieron sus dibujitos de las casas. Muy chévere que hayan hecho el ejercicio. Esto ayuda un montón para que la gente se vaya soltando en cuanto a dibujar y que vaya empezando a desarrollar pensamiento creativo. Yo utilizo y empiezo a subir de niveles. Entonces primero empiezo con algo muy básico como a dibujar casas, como dibujar relojes, pero después ya empezamos con temas como dibuje la mayor variedad distinta de pocillos, miércoles, o de tazas. La gente normalmente dibuja la misma taza. Entonces, ese tipo de cosas ayudan a que las personas como que se relajen un poquito para la hora de dibujar y de ahí para adelante como que se sueltan a la hora de hacer bocetado. Entonces, volviendo a la presentación, ese primer día hacemos brainstorming de ideación que no necesariamente tiene que ser bocetos. Pueden ser ideas escritas. Entonces, acá es donde les decía los ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá hay una persona que dice que se le ocurre tener una base de datos de conocimiento en la intranet. Y eso puede ser una idea. Y eso puede ser una idea que lanzan en ese brainstorming en la mañana. Después, más tarde, esa persona llega y dice, no, vea, voy a tomar el atrevimiento que alguien hizo el boceto de un sitio web y decir, esa persona llegó y lo que hizo fue, tenía esta tarjeta en la mañana que solo decía tener una base de datos de conocimiento en internet y en la tarde hizo este boceto que le subió a esa tarjeta. En la mañana podemos botar una cantidad de ideas, muchos si quieren lo pueden hacer de una vez dibujado y en la tarde la intención es que terminemos el día con las ideas bocetadas. Porque esas ideas son las que vamos a llevar para el día siguiente, en que el día siguiente es decidir. Entonces, en el día siguiente, que el día siguiente es de decidir, pues primero tiene que pasar una cosa y es que tenemos que exponer las ideas.
Normalmente utilizamos para hacer ejercicios remotos herramientas como Zoom, herramientas como Hangouts, que son de comunicación bidireccional en audio y video, en donde cada persona puede escoger una idea y decir, voy a poner yo un ejemplo. Entonces el que está en ese momento participando soy yo, y yo digo, a mí se me ocurrió que nosotros podemos hacer una app en la que vamos a seleccionar cuál es el tiempo que tenemos para poder solucionar el problema, a cuántos usuarios podríamos reclutar y cuántos son los recursos financieros que tenemos, y que esa app me diga cuáles son las herramientas que yo tengo que utilizar. Digamos que así es como vamos exponiendo. Entonces las personas pueden hacerle preguntas. Pero ¿y qué pasa si, por ejemplo, qué pasa si esa app necesita datos móviles y acá nos tienen bloqueado el internet? ¿O qué pasa si es una app y nosotros trabajamos en un banco que cuando entramos nos hacen dejar el celular? Me pasó una vez en un proyecto en la Fiscalía General de la Nación. Para poder entrar al proyecto teníamos que dejar el celular en la puerta, no podíamos entrar con teléfono. Entonces uno decía como que, bueno, entonces hay que empezar a contemplar. Eso ayuda a tomar decisiones. Entonces, de las tarjetas que nosotros decidimos que sí vamos a empezar a trabajar porque tienen sentido después de que nos las argumentan, ¿sí? De que las personas que las pintaron nos las exponen, las podemos debatir, les podemos hacer preguntas, ponerle más opciones y decirle, oiga, ¿y no se le pasó por la cabeza que esto podía ocurrir? ¿Y qué pasa si pasa esto? Y que entonces así podemos empezar a encontrar cuáles son los vacíos que podría llegar a tener esa idea. Luego podemos incluso agruparlas y categorizarlas. ¿A qué me refiero con agruparlas y categorizarlas? Vamos a tener ideas que son relacionadas. Entonces, por ejemplo, llegamos y dice, este man tiene acá una app y este man tiene acá un sitio web. Digamos que esta se puede relacionar como una solución en Internet. Bueno, la podemos agrupar como una sola. Podría llegar a ser. Esos son opciones que se pueden explorar. Así se agrupan, se categorizan y se seleccionan. Las mejores lo pongo entre comillas, ¿por qué? Porque las mejores no es que tú tuviste la mejor idea, sino las mejores con respecto a que podamos realmente llevarlas a cabo, que podamos realmente viabilizarlas. Eso es lo que hacemos nosotros cuando tomamos decisión ahí, cuando estamos en la etapa de decidir o de hacer convergencia, es evaluar, nosotros sí tenemos el equipo de trabajo para llevar eso a cabo adelante, o si tenemos que, por ejemplo, la aplicación móvil y la web, nosotros sí tenemos ingenieros de desarrollo que puedan hacer eso, ¿no? Y sí podríamos pagar una casa de desarrollo o contratar un par que nos la desarrollen. No hay presupuesto. No, entonces no pensemos en el desarrollo de una aplicación móvil o de una aplicación web. Eso es lo que se hace en convergencia, empezar a tomar ese tipo de decisiones para saber si vamos a continuar con esa idea de ahí para adelante, y si no, pues de una vez la descartamos porque sabemos que no está en nuestras condiciones hacerla. Entonces, a veces las mejores ideas, o sea, las que decimos, esto sería maravilloso, definitivamente eso sería buenísimo, pero no tenemos los recursos, no pasan en ese proceso, no porque no sean buenas, simplemente porque cuando estamos haciendo la convergencia nos damos cuenta que no podemos llevarlas a cabo con los recursos que tenemos o con el equipo de trabajo que tenemos, y eso tenemos que evaluarlo en ese día que estamos haciendo definición o que estamos haciendo convergencia. Y por último, se elabora un storyboard como plan de prototipado. ¿Cómo así que se elabora un storyboard como plan de prototipado? Sí, se hace un boceto más o menos de cómo sería el paso a paso de lo que ocurriría en esa solución para que el día de prototipado nos guiemos por esa línea. Entonces, vamos a poner el ejemplo acá. Decidimos que sí vamos a hacer algo similar a esto. Pero resulta que por allá alguien puso una idea que era una base de datos de conocimiento, pero que no era en Internet, sino esa persona escribió que era una base de datos de conocimiento análoga. Listo. Una base de conocimientos análoga, porque a veces tenemos problemas con Internet y decimos, oiga, tiene como sentido esa idea, llevémosla y por estas nos vamos a ir por estas. Entonces, en esa decisión tenemos que empezar a construir, a ponernos de acuerdo todos cuál vamos a escoger. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos dos cosas muy distintas, y es, tenemos una idea que está en virtual y tenemos otra idea que está en análogo, o sea, que no vamos a montarla en web, ni vamos a montar una aplicación, ni siquiera la vamos a montar en móvil, ni nada por el estilo. Entonces uno dice, miércoles, ¿qué hacemos? Decidámonos acá. Entonces ahí es donde empezamos a debatir y a hacer convergencia. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Entonces les voy a contar desde el caso aplicado y el caso real, que tiene que ver con el diseño de las cards, qué ocurrió ese día con justamente estas que llegaron al momento de tomar decisión. Y una fue, hagámoslo en una web, hagámoslo en una aplicación móvil, y la otra fue, no, bueno, porque es que a veces no tenemos acceso a Internet cuando estamos haciendo las reuniones para definir las herramientas, o no, porque es que a veces eso se demora mucho cargar, o no, ¿sí? Entonces, varias cosas por el estilo. Entonces, en ese momento empezamos a evaluar muchas cosas y dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros las hacemos en mobile?
Entonces, en mobile, bueno, va a implicar que la persona tenga que descargarse una aplicación, o sea, tiene que gastar espacio en su celular y tiene que gastar datos. Y además de eso, pues tiene que depender de la red móvil. Yo no sé si pasa en todos los países de las personas que están conectados, pero acá hay edificios en algunos sectores de la ciudad. Cuando hablo de acá, hablo de Bogotá, en los que no funciona bien la conexión a internet y es un desespero tratar de incluso tratar de revisar solo WhatsApp. Es absolutamente desesperante. Entonces decíamos, empezamos con esos pros y esos contras y decíamos, no, mejor no con internet, ¿qué hacemos? Y si toda la información está en la aplicación y no necesita internet, no, la aplicación va a ser muy pesada y hoy en día pasa muchísimo que la gente no quiere instalar aplicaciones muy pesadas en su celular que lo llenen. Venga, ¿qué otras alternativas? Entonces salió una persona en el equipo que dijo, vea que a mí una vez me pasó esto en una empresa para tomar decisiones sobre algunos procesos. Y en esta empresa, para tomar decisiones sobre algunos procesos, nosotros teníamos unas tarjeticas. Las tarjeticas que ellos tenían eran así de grandes. Entonces, nosotros teníamos unas tarjeticas que teníamos ahí guardadas en el cajón. Y las teníamos ahí guardadas en el cajón. Y cuando nosotros revisábamos las tarjetas que estaban guardadas en el cajón, pues no dependíamos de internet, no dependíamos de si había o no había, o si no había luz. Siempre que tuviéramos una duda de cómo ejecutar un proceso, abríamos el cajón, sacábamos las tarjeticas y las revisábamos y sabíamos que era lo que teníamos que hacer. Entonces empezamos a decir, miércoles, por ese lado puede ser. Por ese lado puede ser porque es de fácil utilización, por ese lado puede ser porque no necesito tener internet para poder utilizarlas, las puedo utilizar y las puedo llevar para cualquier lado. Entonces empezamos como a explorar alrededor de eso y todas las cosas que empezamos a encontrar para poder salir y para poder prototiparlas ya, porque decíamos, si nosotros hacemos una aplicación móvil, una aplicación web, nos puede tomar fácilmente un mes y medio hacerla. Pero si nosotros hacemos esto, fácilmente la otra semana podemos probar con 2 o 3 equipos de trabajo sin problema. No, pues vámonos por esta. Y nos decidimos por esa y dijimos, bueno, vamos a tener una base de datos análiga de conocimiento, que después eso se convirtió en tener, y voy a escribir una descripción ahí dentro, que era una baraja de tarjetas. Ni siquiera le llamamos baraja en ese momento, sino era una serie de tarjetas que ayuden a identificar herramientas. Así fue como nació. De investigación. Y listo. Y dijimos que iba a hacer eso. E incluso cuando nosotros tomamos la decisión, ni siquiera habían bocetos de nada. Había algo así, una idea escrita. Y esa idea escrita fue la que dijimos, nos decidimos por esta y no la llevamos al prototipado. Pero para llevarla al prototipado, ese día que hicimos, entonces empezamos a elaborar un storyboard y en el storyboard sí empezamos a rayar un poquito más. Y en el storyboard empezamos a decir, bueno, pero esas tarjetas ¿qué deberían tener para que sean claras? Entonces, ¿qué voy a hacer en este preciso instante? Vean, los papeles están limpios y lo que voy a hacer es lo que decidimos que debería ir en la tarjeta. Entonces cogimos un post-it, cada uno para poder hacer ejercicios, y uno de los post-its que salió, que fue el que finalmente se convirtió en la tarjeta, fue el siguiente. Entonces, vamos a ver si me demoro menos de un minuto explicándolo. Ya la dibujé y la dibujamos ese día, fue por lado y lado, y de esa fue el primero que se partió. Les voy a tomar la foto y lo voy a subir en esta tarjeta que tengo acá. ¿Listo? Ya la subo. ¿Dónde está? Acá está la tarjeta. Entonces, attachment, take a photo. Espérense que ya va a cargar. Ya subieron las fotos. Entonces, resulta que lo que salió de empezar a trabajar en ese ejercicio fue, oiga, ¿y qué tal si nosotros montamos esta vaina
que sea una tarjeta que por un lado me diga los pasos para aplicar la herramienta, porque era una base de datos de conocimiento análoga, y la otra que por el otro lado me diga cuál es la herramienta, que tenga como un icono que la represente para que después la podamos reconocer fácilmente y cuánto tiempo me gasto utilizando esa herramienta. Y así fue como empezamos el proceso y dijimos, bueno, empecemos a prototipar esa vaina, empecemos a hacer algo con eso para ver qué logramos. Y los primeros prototipos esencialmente fueron post-its un poco, o sea, más elaborados, con una persona que tenía muchas habilidades para dibujar, ahí sí como decía Diana, y esa persona pues se encargó de hacer los primeros dibujitos que fueran bonitos acá en esta parte, y lo hicimos con unos papelitos, con unos post-its, y lo hicimos con 6, 7 herramientas para probarlas, para poder hacer el ejercicio y poder testearlas. Entonces, uno dice, miércoles, eso está chévere, pero teniendo en cuenta que esto es análogo y todo, ¿cómo hacen ustedes para hacer después el testeo si estamos hablando de hacer un design sprint que sea por medios virtuales o que sea de manera remota? Entonces, pues digamos que eso también como que genera una duda y uno dice, ¿cómo le hago? Entonces, después de que pasamos a la definición y estamos haciendo prototipado, me colgué en la presentación, disculpen ustedes. Entonces, vamos a empezar a elegir elementos, a elegir materiales. En ese momento, como ya habíamos definido que era análogo, ya habíamos descartado el hecho de hacer aplicaciones móviles, ya se nos había quitado de la cabeza utilizar Adobe XD, de utilizar Sketch, utilizar Figma, ya esa vaina se nos había quitado de la cabeza. Estábamos pensando era en elementos que pudiéramos utilizar así a la mano. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos post-its, teníamos hojitas de papel, porque vimos qué tal que fuera un cuadernillo, qué tal que fuera cosas de ese estilo para hacer el prototipado. Entonces empezamos a evaluar todas las herramientas y vamos a evaluar todos esos elementos que teníamos en la mano y empezamos a prototipar de acuerdo a lo que queríamos. ¿Qué construimos en el storyboard? Y me voy a parar ahí porque eso conecta decidir con prototipar. Empezamos a construir cuántas herramientas deberíamos tener y cómo las íbamos a abordar. Entonces en el storyboard empezamos a crear algo que nos dijera miércoles. No siempre vamos a utilizar las mismas herramientas porque ya lo hemos vivido en procesos de diseño. Entonces, les voy a mostrar más o menos a lo que se llegó y voy a saltarme por eso 2 pasos, pero les voy a mostrar más o menos a lo que se llegó en el storyboard, que fue más o menos esto, que es lo que hoy son las instrucciones de la tarjeta, pero estaban así más o menos escritas al principio y decíamos, primero tenemos que identificar cuál es el reto que estamos abordando y es, quiero emprender y quiero hacer una solución nueva o lanzar algo al mercado, pero no tengo ni idea qué. Otra es, ya tengo una idea, pero quiero validar si esa idea tiene sentido, tengo un concepto y quiero validar si tiene sentido, o yo ya tengo un producto, una solución y quiero sacar una nueva versión o quiero sacar un nuevo feature de esa solución, o tengo una solución y quiero probarla con usuarios. Entonces, así empezó nuestro storyboard y fue, nosotros podemos tener 4 opciones diferentes para poder abordar un proceso de diseño de acuerdo a todos los clientes que ya hemos atendido y todos los procesos de diseño que venimos trabajando en los últimos años. Entonces, el primer paso de nuestro storyboard, y lo empezamos a definir, fue, tenemos que definir eso. Entonces, cuando eso ocurrió, dijimos, o sea, que nosotros tenemos que saber diferenciar por colores qué tarjetas van a ser utilizadas dependiendo de qué tipo de proceso. Entonces, las primeras, ¿saben qué hicimos? Nosotros hicimos muchas tarjetas de estas para el proceso de diseño que ustedes ven arriba a la izquierda, que es cuando quiero emprender y no tengo solución. Hicimos muchas de estas. Y después hicimos muchas de estas para decir, tengo una idea y quiero validarla. Y después hicimos muchas de estas para tengo una solución y quiero sacar una versión. Entonces nos dimos cuenta que estábamos haciendo herramientas repetidas en todos los colores. Porque evidentemente en algunas de estos tipos de retos teníamos que utilizar pues herramientas de las mismas. Entonces dijimos, no, bueno, la forma de agruparlas no es así. La forma de agruparlas no es color por proceso, sino nos dimos cuenta que podíamos agruparlas por método de investigación. ¿Cómo hicimos eso? En el momento de prototiparlo. Solo cuando estás prototipando te das cuenta de muchas de esas cosas, que tal vez en el storyboard no. En el storyboard primero lo planteamos como todas las tarjetas para cada uno de los tipos de procesos. Y cuando vimos que, vea, en esta sala de entrevistas semiestructurada, oiga, vea que en esta también, oiga, y en esta también. Entonces, como que no nos funcionó desde esa perspectiva y el storyboard se tuvo que modificar el día del prototipado, pero asimismo también sacamos unas tarjetas que nos funcionaban más porque las agrupamos por tipo de método de investigación, como para hacer el paneo, porque este no es, digamos, la sesión es de Design Sprint, pero las agrupamos en investigación generativa, investigación primaria, investigación secundaria e investigación evaluativa, y de acuerdo a eso fue que pudimos armar el storyboard. Y el storyboard empezó a tener cambios, entonces voy a volver hasta allá y después me devuelvo.
el history bar empezó a tener cambios y es que la primera parte era esto que habíamos definido, pero luego dijimos, como pusimos colores por métodos, nos dimos cuenta que podíamos utilizar tarjetas de las mismas en diferentes procesos sin diseñarlas dos veces, utilizando la misma tarjeta, solo que les íbamos a poner colores para diferenciarlas de acuerdo al método de investigación y no de acuerdo al proceso que íbamos a ejecutar. Entonces, el primer prototipo que hicimos en ese momento nos funcionó para entender eso, pero nosotros mismos, antes de testearlo, nos dimos cuenta que tenía esa falencia. Entonces, lo corregimos de una vez, pero ¿cómo hicimos para testear? Porque todo el mundo se le genera esa duda. Listo, acá prototipamos. Vamos a asumir, es muy parecido, la verdad es que yo dibujo horrible, pero tengo una persona del equipo que se encargó de hacer unos dibujitos más chéveres cuando hicimos el ejercicio con los primeros clientes con los que probamos, porque eso fue en un proceso real de investigación con unos clientes que probamos, y él hizo unos dibujitos muy chéveres. Yo cometí el error de desaparecer esos post-its. Tengo el primer prototipo que ahorita les muestro, tarjeticas del primer prototipo ya un poquito más pulido. Entonces, ese prototipo, ¿cómo lo probamos? Pues creamos todas las tarjeticas en los post-its y se las pasamos a los usuarios para que las utilizaran. Los usuarios, ¿quiénes eran? Eran investigadores de nuestro equipo de trabajo. Esa era una de las ventajas, que los usuarios de esta vaina eran investigadores de nuestro equipo de trabajo, entonces simplemente se las pasamos a ellos. Y obviamente yo mismo también las utilicé para ver si me funcionaban de manera real. Y bueno, fueron funcionando, fueron generando cositas interesantes. Encontramos muchas cosas que hubo que ajustar cuando las testeamos. Entonces pasamos esta misma testeo. Si ustedes se dan cuenta, acá por ejemplo, esta estaba mal. Pudimos haber creado otra que estaba mejor. Voy a ponerla acá como mejor porque no vamos a hacer todo el proceso, pero esa mejor fue la que pasamos aquí. Y esa mejor que pasamos a testear, pues ya hicimos, digamos que ya estaba mejor elaborada, y ese testeo lo hicimos con usuarios reales, pero si lo queremos hacer en virtual, porque volvemos al mismo asunto, esto es un design sprint virtual. ¿Cómo valido esto de manera virtual? Entonces, lo que nosotros hicimos después de del testeo fue que les pasamos las tarjetas así. Les podemos pasar, en este caso, las tarjetas en imagen, porque no lo hicimos en virtual. Este es un ejemplo de cómo lo hubiésemos hecho en virtual. Les habríamos pasado las tarjetas así. Les explicaríamos el tipo de investigación que tenía cada color, les explicaríamos la herramienta que tendría cada una, les explicaríamos cómo funcionan las tarjetas, y así fue como lo hicimos la primera vez. Pero la primera vez no lo hicimos de esta manera, lo hicimos en vivo y en directo, porque teníamos la posibilidad de estar reunidos en una sala de juntas con esas personas y mostrarles las tarjetas y decirles, vea, cuando acá diga el relojito esté grande es porque toma mucho tiempo, cuando el relojito esté pequeño es porque toma poquito tiempo. Y así fue como empezamos a probar esto. De hecho, las primeras no tenían todos estos elementos que están acá. Esta ya es la última versión. Pero todos esos elementos fueron apareciendo a medida que fuimos haciendo iteraciones en el testeo. Pero al inicio, ¿qué teníamos? Teníamos esta imagen de acá, me voy a devolver que estas se ven más grandes. Esta imagen de acá sí estaba. El nombre sí estaba. Más o menos cuánto tiempo se gastaba, apareció más adelante de una validación. ¿Qué elementos iban a utilizar? Apareció más adelante de una validación. ¿Cuáles eran los pasos a ejecutar? Sí estaba. El número de personas sí estaba y el tiempo que se gastaba sí estaba. Entonces, eso salió en la primera versión. Así de bonita no, salió en post-its. Y eso fue lo que testeamos el viernes. Entonces, para poder testear, y a lo mismo que al igual que prototipar, y ahí es donde voy a hacer, la intención es que tú puedas dividir el prototipo en pedazos y dividir el testeo en pedazos. ¿Cómo así el prototipo en pedazos y el testeo en pedazos? Sí, que no todo el mundo se ponga a hacer lo mismo al tiempo, porque de pronto no les va a rendir. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros cómo dividimos esto en pedazos. Hey, ustedes dos hagan las tarjetas que son de evaluación, de investigación generativa. Ustedes dos hacen las tarjetas que son de investigación evaluativa. Nosotros hacemos las de investigación primaria y ellos hacen los de la investigación secundaria. Y así se pudo hacer. Este equipo no fue tan grande como 6 o 7 personas. Este fue un equipo apenas de 3 personas para hacer ese ejercicio. De manera que pues, nos tocó un poco más de trabajo en ese proceso de ese design sprint, pero pudimos lograr, digamos, unos avances muy interesantes. Y una de las personas que hacía parte del equipo del design sprint, del ejercicio de design sprint, ni siquiera era de la empresa, ni siquiera trabajaba con nosotros, sino fue un externo que quiso ayudarnos porque le pareció interesante abordar el proyecto por lo que estábamos haciendo, y era una persona que estaba aprendiendo hasta ahora a trabajar en el mundo del diseño de experiencia de usuario, entonces le pareció interesante colaborar. Entonces, teniendo en cuenta esto, si ustedes se dan cuenta, en el prototipado, si divides el prototipo en partes, va a ser mucho mejor, después de que tengamos todos los conceptos claros. Ahora, hay una cosa que es relevante y es definir ese nivel de realismo.
para los que se han leído y los que quieran leerse el libro de Sprint, de cómo se solucionan problemas en una semana, se llama Sprint el libro, así que ahorita les comparto una imagen de la portada para que lo puedan conseguir. Los que han leído, hay un ejemplo que me gusta mucho, que tiene que ver con un pequeño robot que es para entregar cositas en un hotel. Ese pequeño robot, o sea, ellos estaban buscando la manera de poder ir a entregar de alguna forma a un huésped del hotel, por ejemplo, que no tenía cepillo de dientes, enviarle elementos a su habitación. Entonces, este ejercicio del robot me parece interesante porque ellos no se pusieron a hacer, pues, un hardware el berraco el día del prototipado. Entonces ellos dijeron, pues hagamos lo mejor posible para poder hacerlo lo más cercano a la realidad. Y hace cuenta que hicieron como un montaje como si fuera un carrito a control remoto que se pudiera controlar a distancia y le pusieron, le pintaron una carita como en una tablet y la pusieron en la parte de arriba para entregarla y el cajoncito era como una vaina muy improvisada en la que se echaba el cepillito para entregarlo. El asunto era que era muy funcional y eso es importante de ese prototipo, que sea funcional. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser exacto, pero sí tiene que ser funcional. Y ese ejercicio justamente con ese prototipo lo probaron y pues empezaron a medir reacciones. Eso es una de las cosas que se pueden empezar a hacer para poder definirlo, y eso tienes que definirlo el día del prototipado. ¿Qué tan realista lo vas a hacer antes de ponerte a construirlo? A veces queremos hacer prototipos demasiado realistas y no nos alcanza el día para prototipar. Yo he conocido equipos y he estado incluso en sprints de diseño en los que quieren meterle tanto nivel de detalle que nos da la madrugada del viernes trabajando en el prototipado. Entonces, ¿hasta qué nivel lo queremos llevar? Y luego cuando lo vayamos a testear lo mismo, asignamos las tareas al equipo. Entonces, ustedes van a validar una parte, ustedes van a validar otra parte y ustedes van a validar otra parte. Y así empezamos a realizar los tests los testeos con usuarios. Yo aconsejo dos cosas cuando estamos haciendo testeos. Uno, que utilicen el producto, ¿sí? O que utilicen el elemento. Y lo otro es que hagan una pequeña entrevista al final de utilizarlo. Si hacemos una pequeña entrevista al final de utilizarlo, lo que va a ocurrir es que lo que vamos a obtener es información adicional y más profunda de lo que ocurre cuando lo utiliza. Entonces vamos a entender qué elementos fueron claros, qué elementos no. Incluso le podemos preguntar qué cosas haría diferente, qué cosas haría mejor. Lo podemos hacer una pequeña entrevista semiestructurada después de ese test para poder evaluar más información. Y ahí nos reunimos como equipo. Esto no lo sugieren todos los marcos, ni lo sugieren todos los facilitadores, pero a mí me parece que genera mucho valor. Esto sí es una perspectiva muy personal y es analizar todos esos resultados de los tests ese mismo viernes después de hacerlos y esas entrevistas. ¿Para qué? Para que sepamos qué va a poder pasar en adelante. ¿Qué puede ocurrir el día del testeo? Puede ocurrir que digamos, qué chévere, lo que validamos tiene sentido y podemos salir de aquí en adelante con un nuevo producto, una nueva estrategia, lo que sea. Pero también puede ocurrir, y es completamente válido, que digamos, esto que validamos definitivamente no funciona. Pero es mucho mejor darte cuenta de eso en una semana, validándolo con usuarios finales y todo el rollo, que ponerte a crear una idea, a enamorarte de una idea, construir esa vaina perfecta para sacarla al mercado y que no tenga acogida entre los usuarios. Es mucho mejor eso que hacer un design sprint y darte cuenta rápido y fallar barato, que hacer todo un producto completo y salir al mercado para eso. Y esto está ayudando un montón para evaluar features nuevos, está ayudando un montón para evaluar nuevas versiones, está ayudando un montón para evaluar nuevos productos que de pronto puedan convertirse en una spin-off, en una compañía, para poder crear una estrategia, porque si tú testeas una estrategia y no te funciona, pues puedes de una vez devolverte a cambiar cosas. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa porque en ese último pedazo les mandé un tataracamanada de información y es probable que hayan comentarios que quieran agregar o que hayan preguntas que hayan puesto. Iván, ¿has visto alguna? Como porque de pronto, como no puedo tener la pantalla al tiempo, me pego unas perdidas bravas por eso. Sorry. La gente, okay, sí, ya. La gente está muy activa, de hecho, entre ellos se contestan y eso me gusta. Entonces, Andrea, que ya se fue, bueno, hizo la pregunta de cuántas personas como máximo mínimo deben de colaborar en un design sprint y qué perfiles son, pero ya le contestó por acá también, creo que Diego le hizo algunas preguntas, pero no sé si quieres contestar esa también, Felipe. Déjame ver, ya. ¿Cuántas personas como máximo mínimo deben colaborar en el design sprint y qué perfiles son? Digamos que
La intención es que sean máximo 7 personas, ojalá. ¿Te acuerdas que ponía al principio en la preparación? Voy a devolverlo en la esta para que lo veas. Que fuera definir el equipo, que sea máximo un equipo que puedas alimentar con 2 pizzas, que es una definición que me parece muy particular que hace Jeff Bezos de Amazon. Y esta es 6 a 7 personas. ¿Por qué? Porque más gente es muy difícil empezar a poder argumentar, es mucho más complejo gestionar el proceso. ¿Y qué perfiles deberíamos tener? Personas que conozcan del core del negocio, personas que conozcan de la industria, personas que conozcan, por ejemplo, del soporte o de cómo es la parte operativa de ese negocio en donde se presenta el reto, la problemática, personas que puedan conocer de marketing, personas que conozcan de producto o de soluciones, dependiendo a qué lo estás dirigiendo. Si estamos hablando de un sprint para hacer marca, pues deberíamos involucrar a una persona que sepa de marca claramente. Y esos son los perfiles que necesitas allí y ojalá que haya uno al menos que sea tomador de decisión dentro de la organización. Claro, perfecto. Y vamos a ver más preguntas. A ver, Ángela María pregunta, buenas noches, Ángela. Si el proyecto es de una complejidad muy alta, que nos lleve más de una semana, ¿cómo podríamos distribuir el tiempo? De hecho, Ángela, una de las cosas que tiene como idea y como base principal el Design Sprint es que te pongas el reto de resolver esa situación en una semana. Eso es una de las premisas de Design Sprint. Lo vas a resolver dentro del tiempo del Design Sprint. Claro. Y de hecho, hay mucha gente que cree que hay retos grandes que no se pueden resolver dentro de Design Sprint y Design Sprint te dice, hey, existimos justamente para resolver principalmente retos grandes. Así que la intención es que lo hagas caber dentro de esa semana y que hagas el esfuerzo necesario. ¿Qué ocurre cuando un reto no se alcanza a solucionar en una semana? Normalmente lo que pasa es que no lo tenemos lo suficientemente claro o no lo tenemos lo suficientemente acotado. Exacto. Julián Orlando dice, el reclutamiento de usuarios para test es algo que siempre me ha golpeado. ¿Tú cómo lo manejas? Vale, si yo te digo cómo lo manejo, hay muchos que me pegan por eso, porque ya me ha pasado, no mentiras. La verdad es que hay muchas maneras de reclutar usuarios, la más común es con recompensas, esa es una de las más comunes, o sea, les ofreces algo a cambio porque participen del proceso. Sí. Sin embargo, a mí me ha funcionado mucho mejor el networking estratégico, por decirlo de alguna manera, y es aprovechar cercanía y relacionamiento con ciertos entornos para que personas que son influyentes dentro de ese entorno te ayuden a hacer el reclutamiento. Exacto. Entonces, si eres amigo de personas influyentes dentro del entorno, esas personas te ayudan a conseguir los usuarios y existe una probabilidad muy alta de que vayan a participar, incluso así tú no les des una recompensa a cambio. Entonces, eso es una de las cosas que yo utilizo mucho para hacer reclutamiento. Algunos me la critican demasiado porque dicen, oiga, usted sí, ¿por qué no les da alguito al menos? Digamos que hay algunos factores y sí hay momentos en los que he utilizado, pero ya recientemente, tal vez en el último año y medio, no he dado una sola recompensa por reclutamiento de usuarios. Exacto. De hecho, hay una cool class de eso, de cómo reclutar, bueno, tips para reclutar para tus investigaciones. Entonces, en uxcool.academy, recuerda, ya ves, qué bueno que anda acá. Gracias, Iván, que estás ahí. Dice, ¿qué más? Vamos a ver, aquí otra vez Diana, que también estuvo en una cool class, buenísima. ¿Qué herramientas recomiendas para definir y escoger los equipos? Me pasó que una persona del equipo que era muy crítica no validaba las ideas de los demás. Digamos que hay una cosa que tenemos que, y vuelvo al asunto de el facilitador tiene que ser muy hábil también y tiene que tener muchos soft skills, muchas habilidades blandas para poder gestionar el proceso. Sin embargo, si el asunto es que las personas tengan que validar las ideas de otros dentro del Design Sprint, de pronto lo estamos llevando por un camino equivocado porque no se trata de validar las ideas de otros, sino se trata de encontrar los argumentos que se necesitan para cumplir los objetivos del sprint. Entonces, cuando tú estás centrado en cumplir unos objetivos y en solucionar un reto, o sea, se desdibuja el asunto de criticar, por decirlo de alguna manera, o quitarle valor a las ideas de los demás. Lo que va a primar es la solución del problema y los argumentos que estén enfocados con eso. Entonces, es más hacia allá, Diana. Sí pasa mucho. Yo he estado en procesos de diseño en los que hay personas que quieren deslegitimar la postura de otros, pero cuando el facilitador tiene la capacidad de enlazar argumentos que se han planteado desde el inicio en el análisis del proceso con ideas que están planteando personas,
pues la persona que está tratando como de mellar la confianza del otro se queda sin argumentos porque ya hay uno que lo liga. Entonces, si el facilitador tiene esas habilidades, puede ayudar un montón. Iván, ¿tú quieres complementar algo? Sí, de hecho, algo que me gusta mucho que menciona en el libro de Sprint, es que precisamente por eso es testeo rápido, es rápido probar cosas y que la gente no se enamore, ¿no? No se enamore de sus ideas. Por eso es rápido esto, porque normalmente cuando alguien ya trabaja mucho con un diseño o con un producto, se enamora y le duele cuando lo critican o le dicen que eso no. Pero precisamente por eso este es súper rápido. En el libro me gustó mucho eso porque es lo que aprendí. Y bueno, el libro, de hecho, va a salir el 18 de mayo. Me aviento el comercial rápido, un audioanálisis del libro de Sprint, de este Andrés Vargas, que es un especialista en Sprint también. Entonces, él va a hacer un audioanálisis, sale el 18 de mayo de este libro. Entonces, por la gente que no lo ha leído, pues puede aprovechar el audioanálisis de este libro del buen Andrés. Iván, si puedes proyectar la pregunta de Nuri para poder contestarla y que todos sepan cuál es. Que el Design Sprint se podría aplicar para una nueva funcionalidad de un software corporativo. De hecho, no solo para eso, Nuri. Te voy a contar que el año pasado nosotros hicimos un Design Sprint para sacar una nueva versión completa de un sistema de nómina, que ese es un sistema corporativo bastante complejo. Y sacamos una nueva versión, o sea, obviamente no se hizo en esa semana, sino se definió cómo sería la nueva versión de ese sistema a través de un Design Sprint. Entonces sí se puede. Va, perfecto. Dice, para la Joseph dice, para la etapa de testeo, ¿podría funcionar el test de guerrilla? Salir a la calle y probar rápido. Depende de la solución a quien esté dirigida, porque tú puedes salir a hacer un testeo de guerrilla, pero esas personas no sufren la problemática, entonces pueden darte un feedback que no es de valor para el proceso que tú estás ejecutando. Por eso yo recomiendo, eso ya lo hablo desde algo muy personal, yo recomiendo hacer el reclutamiento antes del proceso con personas que sufran esa problemática o que tengan que afrontar ese reto en su cotidianidad. Exacto. Vamos a ver. ¿Dónde contesta esa pregunta? Eso hay una cool class, hay una solución que se llama, y la encuentras en www.uxcool.academy, y ahí vas a encontrar una cool class en la que se explican tips para hacer reclutamiento de usuarios. Exacto. Hay una cool class para Paula. ¿Cuántas horas? Aquí, Natalia Cortés. ¿Cuántas horas en promedio, teniendo en cuenta expectativa versus realidad, toma cada día? ¿Cómo se controla el tiempo para lograr las metas de cada día? Eso es hermoso, Natalia. A mí me gusta utilizar esos relojitos que venden como artículos de control de tiempo, que son relojes de arena, son relojitos de arena. Sí. Son buenísimos y vienen de varios tiempos, vienen de 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Y cada ejercicio, cada actividad que tú lanzas, eso lo hace el facilitador principalmente, el facilitador del sprint. Entonces les dice, listo, vamos a sacar ideas de acuerdo a este tópico en específico y tienen 5 minutos para eso. Entonces, a medida que tú vas controlando el tiempo de esa manera, haces que las personas estén metidas dentro de un marco que no se salga. Ahora, yo he estado en procesos de diseño que digamos que si dijimos que terminábamos a las 6 de la tarde, son las 8:30 de la noche y no hemos salido. La verdad es que eso a veces puede ocurrir. Menciona eso en el libro, ¿no? También menciona en el libro. Sí. Resulta que, no, y es más, resulta que uno se emociona tanto, resulta que uno se emociona en muchas ocasiones también tanto y encuentra tantas cosas adicionales que decide extender a veces la jornada con tal de llegar al resultado que quiere tener el viernes, ¿sí? Entonces, digamos que no está bien ni está mal, simplemente es una situación que se puede llegar a presentar y el facilitador ayuda a llevarla de la mejor manera. Cristóbal dice... Se puede utilizar para el diseño de un e-commerce, dice Cristóbal Lemoine. Nuestro amigo Cristóbal, que él es como si fuera de la casa, es muy amigo de todos. Sí. Sigan su podcast. Sí, sigan su podcast, escúchenlo porque ha hecho muy buenas entrevistas. UXBS, es muy bueno. De hecho, el logo del podcast es del mismo color del fondo de su fotografía. Y sí, Cristóbal, se puede hacer diseño de un e-commerce gracias a eso. Tú puedes definir en un design sprint cómo sería el diseño de un e-commerce. Y es más, lo que te decía, si logramos hacer el diseño de la nueva versión de todo un sistema corporativo que es un sistema de nómina supremamente complejo y con una cantidad de funcionalidades, claro que se puede hacer el de un e-commerce. Exacto. Pues... ¿Dónde podemos encontrar el libro? Dice Edwin. Lo puedes encontrar... Amazon. De hecho, en las librerías locales ya de Latinoamérica se consigue ya.
Lo puedes mandar traer también a través de Amazon o comprarlo para tu Kindle también. Yo lo tengo en Kindle y está baratísimo en Kindle. O que se espera el audioanálisis que va a hacer Andrés en UX School Academy. Que está más chingón todavía. Está más chingón todavía. Claro. De hecho, yo estoy engomado de esperar a ver qué es lo que va a traer Andrés, porque Andrés es muy bueno en esto. Me gusta mucho el approach que tiene Andrés sobre Design Sprint y por eso es que es el invitado para junio, ¿no? Porque me encanta lo que él puede aportar. Exacto, es para junio él va a estar acá. ¿Dónde pueden comprar las tarjetas que comentaste? Oh, ok. Digamos que sí, es un poquito salido de la sección, pero digamos que esas hasta ahora las tenemos disponibles en Colombia. Y incluso las íbamos a sacar fuera de Colombia, pero el COVID no nos permitió llevarlas a otros lados. Sí, siempre hay que decir que el COVID. Sí, sí. No, pero la verdad es que sí, porque teníamos que exportar y es muy berraco ahorita. Sí, no te creas. Sí. Bueno, sí, pues yo creo que... Ese COVID nos hizo cositas, ¿no? Ajá, exacto. Pero si quieres, Joseph, después al final te cuento un par de cositas con respecto a las tarjetas para que sepan. Riley, ahí. ¿Quién más quiere? Bueno, la última. De Karen Ponce. Dice... No, mira que acá hay una de Riley, que es después de lo que dice Joseph de las tarjetas. Que dice, ¿qué tan buena opción es hacer testing con ellos? Ella está hablando del feedback que dan los de customer o los de soporte telefónico, los de soporte virtual, las personas de soporte. Digamos que hay un feedback muy bueno que ellos dan, Riley. Yo no lo descartaría, pero no me quedaría única y exclusivamente con ese. Pues claro, porque si ellos están en contacto constante con los usuarios y con los clientes, ellos conocen cosas que nosotros en otros niveles no conocemos. Entonces, el aporte de ellos es muy valioso, sin embargo, no me quedaría con ese como único aporte. Exacto. Muy bien. Pues, tú me dices... A ver, hay más preguntas. Karen, este proceso en la parte de testeo de un servicio análogo con personas de manera remota, ¿qué recomendarías? Yo recomendaría, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que este es un tema análogo y ahora hay que buscar otros, Karen, porque de pronto tú estás pensando en un servicio que tiene una ruta, o sea, que una persona llega a un lugar y en ese lugar alguien lo recibe en la entrada y en esa entrada, no sé si me puedes especificar un poquito más y así de pronto soy más acertado con la pregunta y no ando respondiendo sobre supuestos. Karen, exacto, si lo puedes complementar. Va. Y Nuri dice, dependiendo del nivel de complejidad, se pueden definir el número de participantes. El número de participantes no tiene que ver tanto con el nivel de complejidad, sino los participantes que van a asistir tienen que ver más con que todas las aproximaciones o puntos de vista que puedan tener sobre el reto o la problemática en específico, ¿sí? No es que 3 o 5 porque es muy difícil la problemática, no. Si yo necesito involucrar a alguien de marketing y necesito involucrar a un financiero y además necesito involucrar a alguien de soporte, de servicio y soporte y mantenimiento y además tengo que involucrar a un diseñador de marca porque lo necesita el reto, pues hay que involucrarlos, no tanto por el número, sino más bien por los perfiles que necesitas para poder tener la aproximación necesaria hacia el reto. Karen dice, sí, digamos en un banco, en una nueva experiencia, en una sucursal, dejando fuera canales tecnológicos. Te voy a contar una historia que te puede parecer, de hecho, la primera vez que lo experimenté me pareció algo loco, pero tiene un sentido increíble. Y es crear una historia narrada en la que tú le pides a la persona que la escuche con los ojos cerrados, haciendo de cuenta que está viviendo la historia. Entonces, te voy a poner un ejemplo en este instante y si lo quieren hacer los que están presentes, puede ser un poco, la primera vez que lo hice yo me sentí incluso un poco ridículo, pero si quieres te voy a poner el siguiente ejemplo. Cierra los ojos en este momento, Karen, y te voy a decir lo siguiente. Haz de cuenta que ya pasó todo el tema de la cuarentena y ya nos pudimos dar la oportunidad de viajar y de ir a la playa. Y decidimos ponernos una cita todos en Cancún, en las playas de Cancún. No en cualquier playa, sino decidimos ponernos una cita en las playas de México, Cancún. Hermosísimo. En México. Y resulta que ya el vuelo está llegando, el vuelo está aterrizando, no en Ciudad de México para hacer escala, sino ya en Cancún. Y tú ya te estás emocionando porque ya vas llegando a disfrutar de tus vacaciones. El vuelo aterriza y ya empiezan a autorizar la salida. Y abren las puertas del avión para que bajes, para que ya se baje la gente del avión. Y cuando sales empiezas a sentir ese calor que se siente cuando uno llega a la playa, ¿sí? Que hay incluso ese olorcito suave que viene del olor a mar. Y tú empiezas a sentir eso tan chévere que te llega esa brisita y tú estás emocionada. Entonces, vamos a hacer una interrupción ahí y
Imagínate que ya estás en el hotel y decidiste que no te vas a aguantar porque querías playa, ya duraste mucho tiempo en confinamiento, querías vacaciones desde hace rato y tiraste las maletas allá afuera, el Botones te ayudó un montón a recibir las maletas y tú te fuiste para la playa de una vez. El Botones llama a una persona que está en la entrada de la playa y le dice que tú vas muy emocionada porque hace rato que no ibas de vacaciones y necesitabas playa, y le pide el favor a esa persona que te reciba entrando con un cóctel. Y apenas tú entras y estás llegando a la playa, la persona te detiene y te dice, mira, toma para que disfrutes de tu regreso a la playa. Y recuerda cómo se siente cuando te quitas los zapatos y pones por primera vez después de llegar a vacaciones el pie en esa arena que está seca, calientica, que se cuela por los dedos de los pies. Entonces, si alguno de ustedes hizo el ejercicio, ya pueden abrir los ojos los que lo hicieron, y si alguno de ustedes hizo el ejercicio y de alguna manera pudo medio transportarse a ese escenario y pudo sentir el calor de la arena entre los dedos de los pies un poquito, así podemos incluso recrear testeos de servicios de este estilo. Al principio parece un poco ridículo, pero cuando lo haces te das cuenta de una cantidad de valor que puedes encontrar detrás de eso. Pues ahí va, ahí está la respuesta a tu pregunta, Karen Ponce. Y vamos a ver, hasta ¿qué falta? ¿Cuánto falta para...? Mira, Livia, en 10 minutos terminamos y de hecho, si ya miramos acá en la presentación, esto era lo último que hace parte del ejercicio porque acá ya se termina. Entonces podemos seguir solo con preguntas sin problema. 10 minutos, 9 minutos, ahí está. En 9 minutos terminamos. Vamos a ver, dice Livia, estoy ingresando a un nuevo proyecto en el que tengo que tener el feedback de un área de finanzas. ¿Cómo comienzo? Me parece que ellos tampoco tienen tan claro a los stakeholders. Ok, digamos que acá ya no tiene que ver con un design sprint en sí, sino ahí ya hay que hacer un proceso inicial que es de entendimiento del entorno, ¿no? Hay que entender el negocio, hay que entender sus procesos y procedimientos, hay que entender incluso la normativa, hay que entender hacia dónde se están enfocando ellos para crecer, es que son los objetivos que dice Iván de negocio. Sí, eso es lo primero que tienes que hacer antes de pensar acá en este punto en el que nos mencionas. En un design sprint hay que hacer un entendimiento muy claro del entorno e incluso ayudarlos a ellos a entenderlo, porque si ellos no lo entienden y tú los quieres meter en un proceso de estos, no se va a generar valor dentro del proceso. Claro. Natalia Cortés dice, ¿es favorable realizar un design sprint por cada servicio en el caso de una app que tenga varias funcionalidades? ¿O se recomienda abarcar todo en un mismo? Eso es una muy buena pregunta, Natalia. Y la intención de esa solución es que puedas abordar completo. Acuérdate que el design sprint no tiene que ver con funcionalidades. El design sprint tiene que ver con resolver una problemática. Y en muchas ocasiones el design sprint resulta dilatándose es porque nos centramos más en las funcionalidades que vamos a poner en la solución o en el prototipo y lo que va después de pronto ser el producto mínimo viable o el MVP, que en el reto que tenemos que solucionar. Entonces, en muchas ocasiones nos llenamos de un montón de funcionalidades y nos damos cuenta al final que de esas 60 funcionalidades que nosotros pensamos, 3 solucionaban la problemática específica. Entonces, a lo que te invito es que dentro de un design sprint encuentres con qué solucionas ese reto específico y que todas las funcionalidades adicionales que pueda tener una solución vengan en el proceso evolutivo de esa solución, que tiene que ver con todas las iteraciones que se van surtiendo en las primeras liberaciones, en las validaciones y el feedback y todo lo que tiene que ver con irla evolucionando de manera progresiva. Entonces, a eso es a lo que te invito. Céntrate en el reto, más no en las funcionalidades. Perfecto. Creo que nada más sigue Germán Ruiz. Y Germán Ruiz, en ocasiones existen roles clave para el proyecto que cuentan con poca disponibilidad para participar en el proceso. Siendo así, ¿en cuál instancia del design sprint los incluirías? Pues eso es maravilloso, Germán. Mira que yo he tenido varios. Ojalá pudiéramos, y una de las razones por las que también se hace remoto es para poder involucrarlos a ellos. La gran mayoría de las veces estas personas no tienen el tiempo es porque se encuentran en otra ubicación geográfica y dicen, de pronto yo puedo sacar una semana, pero no puedo venir hasta acá. ¿Sí? Yo puedo sacar una semana en abril, pero no puedo venir hasta acá. Entonces tú los puedes programar para que participen remotamente y esa es una de las razones por las que tiene sentido empezar a hacer también sprints remotos. Ahora, cuando esa no es la situación, sino la persona de todas maneras está, pero no tiene el tiempo, como mínimo pide el espacio para que le dejes presentar la información que sale del análisis al final del día, como mínimo. Esto no es algo que sugiera el libro y de hecho, pues, en la medida de lo posible que estén involucrados,
pero van a pasar situaciones de estas. La verdad es que van a ocurrir y tenemos que saber sortearlas. Entonces, como mínimo, prepara como un pequeño informe que le puedas presentar al final del día de análisis para que él vea cuáles son las cosas que están dirigiendo el proceso. Entonces, él vea números, vea cifras, vea los argumentos que respaldan el proceso. En la ideación, si él no va a estar todo el día, al menos involúcralo en un espacio en el que él sienta que aportó algunas de las ideas. Porque, digamos, si él se siente que es parte del proceso y que parte del resultado del prototipo tiene algo de lo que él sugirió, va a existir una posibilidad mucho más alta de que esté a favor del proceso. Tercero, en el día de convergencia, también involúcralo así sea en una parte. Si él no pudo participar, muéstrale las decisiones que se tomaron, pero sobre todo muéstrale los argumentos por los cuales se tomaron esas decisiones. Y ojalá los que obedezcan a los objetivos que él mismo está persiguiendo dentro de la organización y que están alineados con los de su área. Y ya, pues, el prototipado del testeo va a obedecer al resto. A veces a ellos les gusta que tú les estés informando y les estés mostrando cómo va avanzando el prototipo. Entonces, podrías hacerlo en caso de que tengan esa disponibilidad. Entonces, se puede hacer y a nosotros ya nos ha ocurrido en retos de diseño, en design sprints en los que ha pasado esto y nos ha tocado abordarlo de esa manera. ¿En qué está el valor? En la habilidad que tenga o el facilitador o alguien del equipo en hacer sentir a esa persona que hace parte del proceso, así no esté allá adentro. Exacto. Muy bien, vamos a ver, ya quedan 4 minutos para terminar. Mira, Ángela María está preguntando, y esto es súper valioso porque no solo tiene que ver con los design sprint, sino tiene que ver con los procesos de diseño en general. Que las empresas lo ven como algo secundario, complementario, y seguramente se soportan única y exclusivamente en la data para tomar decisiones, algo de lo que hablamos en la sesión anterior, ¿no? Sí. Y también empresas que lo hacen con supuestos, ¿no? O sea, como si fueran tiros al aire y vamos a ver qué tal nos va. Entonces, esas empresas normalmente no le dan valor al proceso de diseño, y una de las formas en las que podríamos darle valor, llegó Manu. Una de las formas en las que podríamos darle a las empresas el valor y que ellos entiendan el valor del proceso de diseño es mostrándoles a través de argumentos que respalden el proceso. Voy a ponerte un ejemplo, y una de las formas en las que yo lo hago con C-Levels, que funciona un montón, es que les hago una pequeña investigación y encuentro un par de embarraditas que hayan tenido en el pasado, de salidas al mercado que hayan sido fallidas, de productos que hayan lanzado y no hayan tenido éxito, y le hago una investigación inversa y le muestro que si se hubiera hecho el proceso de diseño, se hubiera ahorrado tanto dinero con esa salida en falso, o se hubiera ahorrado tanto dinero con ese fracaso. Cuando tú muestras una cosa como esa, dicen, sí, creo que sí necesitamos diseño. Sí. Entonces, eso ayuda un montón. Va. Y Claudia, ya la última pregunta, Claudia Sánchez, ¿cómo gestionas cuando tienes varios stakeholders pero que no se ponen de acuerdo para tomar decisiones? Okay. Digamos que hay una cosa y eso a mí se me quedó muy grabado, y eso alguna vez me lo enseñó un jefe que tuve, me decía, cuando los argumentos pesan, nadie se puede oponer, ¿sí? Cuando los argumentos pesan, nadie se puede oponer. Entonces, cuando pasa que hay muchos stakeholders que tienen diferentes puntos de vista y cada uno está como parado en el suyo y no quiere cambiar, eso está en la habilidad de alguien del equipo de trabajo o del facilitador de poner los argumentos necesarios para que la persona se dé cuenta que no va por ese camino sin necesidad de decirle, es que usted está equivocado. De hecho, se parece mucho, a mí me gusta hacer analogías con temas que parecen de la vida cotidiana, pero eso se parece mucho cuando tú discutes, por ejemplo, con un hermano, con tu mamá, con un amigo, con tu pareja. Y es que el que resulta aceptando y diciendo, oye, ¿sabes qué? Sí, discúlpame, yo la embarré, normalmente ocurre es porque el otro le ha mostrado suficientes argumentos como para que uno equilibre la balanza y se dé cuenta que sí la embarró. Entonces, así mismo ocurre en estos espacios, cuando en los que tienes que hacer negociación con varios stakeholders. Si tú pones muchos argumentos en el lado de la balanza adecuado, pues ellos simplemente van a tener que cambiar la perspectiva. Claro, va a haber gente que es un poco más traca que otra, va a haber gente que es un poco más compleja porque es testaruda, porque se abraza su punto de vista, pero a medida que tú pongas más y más argumentos en la balanza, vas cambiando su opinión. Así es. Pues listo, ya vamos a terminar, ya nos faltan pocos minutos y por eso vamos a, pues el anuncio, y por eso está acá el buen Manu, ya para terminar unos 2 minutos del anuncio. Venga, Manu. Yo no puedo creer que ustedes
no puedo creer que ustedes dijeron como que, venga, usted que estudió comunicación social, venga, comunique el anuncio. No Pues puedo claramente. creer que es caro. Sí, mijo, usted que es comunicador, venga y comunique el anuncio. Usted que es comunicador, no puedo creer que dejé mi arepita y mi chocolate allá en la mera unidad. Venga, chicos, pues la verdad que estaba, bueno, no estuve presente, no los pude acompañar porque estaba grabando el Coolcast con una de las invitadas que vamos a tener muy pronto. Así que aquí estamos compartiendo conocimiento en simultánea, es decir, ya nos toca justamente darnos la mano en ese sentido. Vamos a contarles, es decir, los anuncios quieren que haga, pues ya que soy el comunicador aquí. Sí. De todo lo que se viene, de todo lo que se viene. No, el sábado. Solo lo del sábado, perfecto. Entonces voy a comunicar, únicamente comunico lo del sábado. Entonces, Manuel, chicos, a ¿para toda qué la se comunidad comunica? que está conectada, de verdad que gracias por estar aquí con nosotros. El sábado, ¿qué va a pasar el sábado? El sábado tenemos la Cool Class con Andrea Novello. Ella es la Community Analyst en Seastars y nos va a compartir justamente su charla, cómo utilizar el Design Thinking para crear productos físicos y digitales. Ella va a estar el sábado con esa Cool Class, que es esa clase magistral, y luego estará el martes de regreso para el Cool Live, que es ese espacio justamente de comunicación entre amigos, donde conversamos con lo que pasó el sábado, sobre lo que pasó el sábado, o sobre preguntas nuevas que tengan para ese día. ¿Listo, chicos? ¿Algo más? Esto, aquí ya viste lo que viene aquí abajo. Qué bacano eso. ¿Ya viste? También comunico eso, Ustedes sí saben, ustedes sí saben. Sí. Ok. 30. Sí saben o no entonces saben. también. Sí saben o no 36 horas de... Sí, hay unos que saben, otros que no saben, pero contémosles a ver a los que no saben. Díganles, qué hijo de madres. Contémosles. Bueno, chicos, se viene. Voy a contar una parte y luego les doy para que ustedes cuenten el resto. Resulta que el sábado 30 de mayo y el domingo 31 de mayo vamos a hacer un trasnochón. Así que preparen colchoneta porque vamos a hacer un evento que se llama Cool Weekend. 36 horas de UX continuas. Así que prepárese, tome mucho café, mantenga su bebida energizante a un lado, su almohada, pida a domicilio, porque vamos a empezar el sábado a las 8 de la mañana y terminando el domingo a las 8 de la noche. 36 horas seguidas de conocimiento sobre UX. Brutal. Felipe, ¿qué invitados tenemos confirmados? Nada más o empresas. No, yo no voy a decir nombres, pero tenemos gente de Walmart, tenemos gente de Visa, tenemos gente de Google, tenemos gente de Amazon, tenemos gente de Designit. ¿Qué tal lo que traemos? Traemos un profesor de la Universidad de Emiratos Árabes Unidos, un profesor de diseño de la Universidad de Emiratos Árabes Unidos. ¿Se imaginan lo que viene? Tenemos más de 30 invitados, así como para que se hagan una idea. Ajá, exacto. Pues bueno, ahí están los anuncios que teníamos hasta ahorita. 36 horas. Después sigan las redes sociales de la comunidad también de XD Tribe, que es este espacio de XD Tribe también. Sigan la comunidad y sigan todas las redes sociales, tanto de UX School Academy y de todos los que hacemos estos espacios tan bonitos y de la comunidad para que estén informados sobre más detalles sobre este evento. Pero bueno, pues nos vemos. Pero ¿saben qué? Ustedes les faltó decir algo que es o sea, 36 horas de largo es loco, ¿sí? Pero 36 horas de largo y gratis, eso sí es más loco, ¿no? Exacto. Bueno, exacto. Les olvidó ese pequeño detallito. Gratis. Déjame 36 horas de largo y gratis. Colócalo ahí. Mayúsculas, o sea, es una como cosa nos gusta increíble. a todos, como nos gusta todo, para repetir, gratis hasta un puño. 30 y 31 de mayo. 30 y 31 de mayo, desde las 8 de la mañana en México y Colombia hasta las 8 de la noche del domingo en México y Colombia. Ajá, así es. O sea, obviamente lo vamos a hacer para todo el mundo, sino como para que hagan referencias de horas. Pues ahí está. Por favor, vayan durmiendo, descansen, prepárense, porque vamos trasnocho, por favor, que el jueves se me acuestan temprano, por favor, para que me puedan acompañar la madrugada del domingo, porque eso va a estar largo. No, todo va a estar largo, así que muchas gracias. Quiero contestarle una cosa a Joseph, porque le prometí que se lo decía al final, porque él preguntó lo de las UX Method Cards, y pues como el COVID no nos permitió llevarlas en físico ahorita, Joseph, ya estamos desarrollando una solución digital para poder utilizarlas temporalmente mientras las puedes tener en físico, ¿vale? Entonces, muy pronto te avisamos.
Venga, pues un saludo para todos, así que muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí conectada, de verdad esperemos que les haya gustado este espacio y pues nos vemos el sábado para cualquier, pues en las Coolcast, así como el buen Manu ya lo anunció, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias por asistir. Por asistir, esperemos que les haya gustado esta producción y todo, que ya estamos mejorando. Muchas gracias. ¿Sabes qué fue lo único que no me pareció chévere, Iván? El único pedacito que no me pareció chévere. Ya sé cuál. Que mientras estoy en la presentación no puedo ver los comentarios de la gente ni las preguntas, entonces se me van acumulando y no sé cuántas van. Exacto. No, por aquí estuve yo, a lo mejor sí se me pasaron algunas, pero aquí andamos nosotros y cualquier cosa, bueno, tus redes sociales, Felipe, para que te Las redes sociales, las puedes colocar ahí, sí, las puedes dejar yo ahí siempre, en la bandera. Yo siempre olvido dar mis redes sociales. En Instagram estoy como soy Pipe Beltrán. Ajá. Okay. En LinkedIn estoy como Felipe Beltrán. Y obviamente sigan XD Tribe, sigan UX School Academy, estamos haciendo un montón de cosas chéveres. El podcast de UXMX, no se lo pierdan porque es de los mejores podcasts que nosotros hemos escuchado. Cuarta temporada. Venga. Cuarta temporada de UXMX ya iniciamos, así es que muchas gracias y bueno, todos los que estuvieron ahí conectados, pues a los que alcanzo a ver ahorita, a María, a Marcela, a Zuleima, Dayana, estuvo Dayana conectada, que tenemos un excelente episodio ahí con Dayana, con Ada, con Lisette, Pedro, Natalia, de verdad, muchas gracias, son los que alcanzo a ver ahorita ahí, Ana María, muchas gracias, Daniela, Pilar, Marian, que también estuvo. Marian es desde Costa Rica, ¿cierto, Marian? Pues muchas gracias a todos. Así que... hay que agradecerle, qué pena, hay que agradecerle a la gente que también nos publica en Instagram, es decir, la gente que nos toma fotos de las sesiones, y nos etiqueta, muchas gracias de verdad, porque háganlo, por favor. Eso nos ayuda a que más personas conozcan. Exacto. Los queremos, les vamos a mandar un pedacito de mi chocolate. Así es, pues nos vemos. Y la arepa. La arepa, no, la arepa no. Está muy bien. Unos tacos. Bueno, nos vemos, Germán. Chao. Salud. Bye, cuídense. Chao. Ok.